Un saludo, amigos y amigas. Muchísimas gracias por la compañía que nos hacen en la Sala San Borondón y la que también estamos seguros que nos están haciendo pues muchos oyentes y muchas oyentes que pues como nosotros hoy estamos con los oídos muy sensibles a acaparar puntos y comas y palabras y mayúsculas y minúsculas de nuestro invitado. Para nosotros es un día muy especial, pues porque a Roque Calero lo queremos, nos lo sorteamos, nos lo rifamos en toda Canarias. Por otra parte, pues algo muy positivo, en el sentido de que parece que cada vez pues la sensibilidad por parte de sectores más amplios de la sociedad hacia ese concepto de desarrollo sostenible pues se extiende, es algo muy positivo. Por otra parte, pues nos gustaría tener muchos Roques Calero, pero no tenemos sino uno. Figúrense ustedes que nosotros desde la Sala San Borondón, desde Radio San Borondón, pues básicamente al descubrir a Roque Calero, pues titulamos nuestro ciclo de charlas coloquio que se van sucediendo semana tras semana, pues lo enmarcamos dentro de un ciclo que se denomina la alternativa sostenible, democrática y social. Y esa es la pelea con el mundo y con Canarias que viene llevando Roque Calero, pues contra viento y marea. Y nunca mejor dicho, porque bueno, las mareas y el viento están a su favor, pero hay un desierto en cuanto a aquellos que ostentan el poder en este archipiélago. Se convierten en un desierto donde viene predicando de forma incansable Roque Calero, de manera que desde las ondas de Radio San Borondón, pues desde luego quisiéramos tener Roque Calero pues todas las semanas. Ya decíamos antes por qué no es posible, pues porque hay muchos municipios y muchos ayuntamientos, y sobre todo no tantos ayuntamientos como desde la sociedad civil, ¿no?, donde es reclamado. Pues Roque Calero me pidió de favor que no leyera la breve reseña biográfica, pero me lo prohibió, de manera que yo tengo que decir que Roque Calero pues es, bueno, Roque, permíteme, aunque sea para los oyentes, sobre todo que tal vez pues hay gente que se está sumando por primera vez a esta frecuencia modulada, ¿no? Es catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde el año 88, es doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Las Palmas, ingeniero industrial y perito industrial por la Universidad de La Laguna, donde comenzaba pues su trayectoria hace ya pues algunos años, una trayectoria llena de premios, bueno, pues a Roque Calero lo tenemos como inventor también de varias patentes. Y bueno, pues es un docente incansable en ámbitos universitarios en la isla de Gran Canaria, y sobre todo por lo que ha podido, digamos, tener una mayor proyección la sabiduría de Roque Calero, es pues porque le han dado la oportunidad de llevarlo a la práctica en una experiencia que fue experiencia piloto y que ahora pues es una de esas banderas que desde los medios de comunicación convencionales y desde la mayor parte de las instituciones públicas de este archipiélago, pues lamentablemente es una bandera que quieren clausurar, a la que no le quieren dar aire para que no ondee, ¿no? Y es justamente pues desde los ámbitos del ecologismo en Canarias, desde distintas plataformas de las que se van produciendo cada vez con mayor digamos frecuencia en la sociedad civil, donde se pretende pues ayudar a ondear cada vez más alto esa bandera del desarrollo sostenible. Precisamente digamos el proyecto de desarrollo sostenible para todo el archipiélago es un trabajo que a Roque pues le ha llevado muchos años y que por fin lo tenemos aquí. Este es digamos un ejemplar, pero aún que tiene que pues pasar por las máquinas, por la imprenta. Es una encuadernación, digamos, no a granel, como queremos que salga dentro de poquito, y para ello pues desde el Centro de la Cultura Popular Canaria pues estamos tratando de posibilitar que muy pronto pues este proyecto esté al alcance de mucha gente, sobre todo de la gente joven. Y porque los políticos no le han demostrado a Roque Calero, y nosotros hacemos nuestra esa queja, no le han demostrado tener demasiado interés por una transformación real en este archipiélago. Así que Roque para nosotros es un faro que da una luz hermosísima, una luz en medio de esta tormentosa época de esta civilización que está casi muriendo de éxito.
y como somos muchos los que apostamos por un futuro sostenible y un futuro de largo plazo, hay un político y un ejecutivo relevante, Roque, no sé si tú tienes noticias, que ante un grupo de personas de un barrio, un chicharrero, no se cortaba en decir abiertamente que a él no le importaba para nada el futuro de Canarias porque sus hijos, uno lo tenía situado en Nueva York estudiando y el otro en Berlín, y que por lo tanto pues el futuro de Canarias a él poco le importaba, ¿no? Un señor que ha tenido un cargo muy importante en alguna de las legislaturas no tan lejanas, ¿no? Así que muchísimas gracias por hacernos el honor de volver. Piensen ustedes que vino a pasarse unas brevísimas vacaciones junto a su familia y hoy le hemos robado un par de horitas y desde luego pues cuando nos hagamos ricos te lo pagaremos con creces. Mientras tanto pues eso es un agradecimiento y desde luego un homenaje que en fin, y el expresarte pues la admiración que te tenemos muchísima gente de toda Canarias, estamos seguros. Así que tienes la palabra, Roque. Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí, también por invitarme, siempre vengo con mucho gusto, como sabes, y espero que algún día no solamente sea yo, sino todos ustedes, ¿no? Como dice ella, Roque Calero, muchos que no de Roque Calero, muchas personas que piensan en Canarias. A mí esta persona que me comenta que no le pasa nada porque su hijo se va, pues está equivocada, porque si va mal en todas partes, también en Canarias y en todas partes, ¿no? Así que del futuro ese tan complicado que va a venir no se va a escapar nadie, ¿no? Tampoco los canarios. Yo lo primero es que César hace un mes así que me llamó, me dijo que hablara de empleo y entonces a última hora pues me cambió por esta charla de desarrollo sostenible, ¿no? Así que voy a improvisar un poco. Yo llegué a esta situación desde la época en que ya estudiaba y me gustaba todo el tema de las renovables, ¿no? Y hacía proyectos y después el ITC con las renovables. Y después de las renovables te llevan a ¿por qué las renovables? Hombre, porque los combustibles fósiles se van a terminar o tienen problemas, van a subir de precio. Y eso es compatible con el desarrollo actual que tenemos, con el despilfarro que llevamos, pues no es compatible. Entonces por ese camino pues fui evolucionando hacia ese nuevo concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Y luego cuando empecé a trabajar con este tema, que fue en el marco de un convenio de colaboración entre la Universidad y la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, pues lo primero que me di cuenta es que, todo el mundo habla de desarrollo sostenible porque es la coletilla que se le pone a todo. A lo más insostenible que puede haber se le llama también desarrollo sostenible, ¿no? Entonces entendí que también había que darle, un análisis más en profundidad de ese concepto. Y de ahí surge, ahora les comentaré un poco, una nueva filosofía de ese concepto de desarrollo sostenible, que en este libro que espero que se publique no muy tarde, no es los planes, esa es, la filosofía de los planes de desarrollo sostenible, que se han plasmado en realidad pues en varios sitios, en la comarca del sureste de Gran Canaria, llevamos 4 años trabajando con eso, ahí es donde realmente he aprendido, de alguna manera, a confeccionar ese nuevo plan, esa nueva forma de planificar. Eso se extendió después a Lanzarote, se extendió a Fuerteventura y se extendió también a Tenerife en el municipio de Granadilla. Y ahí pues han hecho una serie de planes a varios niveles, ahora les comentaré, y eso ha ido un poco consolidando toda una forma de ver el desarrollo futuro, que es lo que le quiero comentar a ustedes brevemente. En primer lugar, el propio concepto de desarrollo sostenible. Desde luego, así en términos, el inicio de todo esto fue la Comisión Bulchan, que definió en Naciones Unidas el desarrollo sostenible como aquel que puede satisfacer las necesidades de los habitantes de hoy sin poner en peligro las necesidades de los habitantes del futuro. Claro, eso de necesidades así dicho, así de esa manera, pues nadie entendía muy bien qué necesidades estaban hablando, ¿no? Y tampoco la definió Naciones Unidas en esa época. El siguiente paso, alguien intenta acotar un poco más eso de necesidades y hablan de necesidades en el ámbito social, en el ámbito económico y en el ámbito medioambiental. Y eso también queda un poco en una retórica, porque todo el mundo interpreta esas necesidades como un poco le viene bien a cada uno de su óptica particular. Así que profundizando en ese tema, yo les voy a comentar a ustedes cómo hemos derivado nosotros a definir necesidades. En el caso del sureste, del plan, que fue el primer, como digo, fue donde empezamos a trabajar, hablábamos de 14 necesidades típicas de los seres humanos, ¿no? Que tenían que ser satisfechas con los recursos a largo plazo. Aquello fue cambiando y llegamos al final a definir un grupo de 24 necesidades que, si se satisfacen, nosotros entendemos que sería un mundo sostenible. Les comento, la primera es energía. Si no hay energía no hay nada, porque la energía es el motor de todo. La segunda es el agua potable,
Ya ven ustedes que hay problemas con energía, problemas con el agua potable. La tercera es la producción primaria de alimentos, le llamamos así, o sea, la producción agrícola, ganadera y pesquera. El cuarto, necesidad básica, es el hábitat natural de las personas, el caparazón que nos protege del exterior, o sea, la vivienda y su derivada, el urbanismo. Ese paquete le llamamos nosotros necesidades básicas, imprescindibles. Sin eso no se puede ser sostenible ni ahora ni nunca. Luego teníamos otro paquete relacionado con la producción, la actividad económica, que ahí metíamos minería, industria, comercio, transporte, telecomunicaciones, turismo. Son necesidades que generan riqueza, generan actividad económica. Luego teníamos otro conjunto de necesidades, definimos otro conjunto de necesidades que tienen que ver con digamos, con la cultura, ¿no?, de las personas. Ahí incluimos información. Sin información no puede haber un desarrollo sostenible, formación, investigación y cultura y patrimonio cultural. Luego teníamos otro grupo de necesidades relacionadas con la parte, digamos, que más atañe a la persona individual, o sea, el tema de sanidad, salud, seguridad, apoyo social, ocio y deporte. Otro paquete de necesidades por esa vía, que no sé si queda alguno. Luego teníamos otro grupo que tenía que ver con la protección del patrimonio biótico, abiótico y residuos. Otro que tiene que ver con la colaboración. No se puede ser sostenible en Canarias sin pensar que tiene que ser sostenible en el mundo entero. Por tanto, colaboración con zonas vecinas y zonas remotas. Y otro eje que tiene que ver con la gobernanza, entendiendo como la gobernanza, en este caso, 4 subejes: la participación ciudadana, la gestión pública de la cosa pública, la legislatura, la legislación y la judicatura. Todo eso entendemos nosotros que conforman los 24 ejes básicos para que los seres humanos tengan un desarrollo sostenible. Siempre que, y para esas necesidades, como ven ustedes, hay unas materiales y otras son inmateriales. Cuando uno profundiza un poco, se da cuenta que el ser humano se diferencia de los animales en una cosa, que somos, que pensamos que tenemos necesidades que no son las necesidades de comer y nada más y dormir, ¿no? Es decir, toda la parte de cultura, patrimonio, toda la parte de ocio, deporte, toda esa parte propia de los seres humanos. Y que el mundo futuro tiene que apoyarse más en esas necesidades, proteger más esas necesidades que las necesidades puramente derivadas del consumo, ¿no? Es decir, que el mundo futuro sostenible va a ser un mundo mucho menos material que el que tenemos ahora si queremos que sea sostenible. No podemos seguir despilfarrando y tirando las cosas como ahora, ¿no? Para satisfacer las necesidades tenemos que saber si tenemos recursos o no tenemos, ¿no? Y efectivamente, pues analizamos todos los recursos y en este libro se hace un análisis de los recursos a nivel mundial y se ve que, bueno, que hay recursos abundantes y otros que no lo son. Hay recursos que significan consumo y otros recursos que no significan consumo. Y además que los recursos no están igualmente repartidos, ¿no? Y además, pues es lógico también pensar que para acomodar necesidades y recursos que casi nunca casan en el mismo sitio ni con las mismas personas, hace falta unos medios de intercambio. Los medios de intercambio tradicionales fueron el trueque, el dinero, que el dinero en teoría debía ser solamente una forma de trueque, el intercambio de mercancías y personas, sistemas de transporte, y el intercambio de información, sistemas de intercambio de información que son las telecomunicaciones. Esos son los medios de intercambio. Digo esto porque, como ustedes ven, nosotros consideramos que el dinero no es un bien en sí mismo, es un sistema de trueque. Lo que pasa es que lo hemos convertido en un producto que además que tiene muchos beneficios, de manera que hemos llegado a considerar el dinero como un producto, un bien que se vende, se compra, se intercambia, etcétera, ¿no? Y otra cuestión importante también en este asunto de intercambiar recursos y necesidades es que las zonas deficitarias de algún recurso tienen que tener superávit en algún otro que les permita intercambiarlo por lo que no tienen. En el caso de Canarias, por ejemplo, nosotros tenemos un superávit de sol y de buen clima y estas historias y lo intercambiamos por turistas que nos vienen que tienen necesidad de sol, ¿no? Así que tenemos que tener un exceso de algo para poder cubrir los déficits de otras cosas, ¿no? El desfase entre necesidades y recursos es lo que realmente tensiona al mundo y tensiona a Canarias. El desfase entre necesidades y recursos, primero porque los recursos naturales no son infinitos y muchos de ellos están mermando. Los recursos energéticos son limitados, los recursos de agua potable son limitados, los suelos fértiles los estamos perdiendo, el cambio climático está originando problemas y hay un consumo desproporcionado de recursos naturales. Tenemos también una sobrepoblación, aunque de esto no vamos a hablar, pero yo creo que no es una limitación tampoco a medio plazo. La población, el crecimiento se está conteniendo, pero es un problema. Además, la población está repartida desigualmente, está creciendo mucho la población en el mundo pobre y decreciendo en el mundo rico, y eso crea problemas también.
Se está llevando a la población ya a las grandes ciudades. En este momento ya más de la mitad de la población vive en grandes ciudades, en ciudades. Los recursos inmateriales también tienen conflictos. Por ejemplo, la carencia de información. Existen sesgos de información muy claros, incluso ahora de la digitalización de la imagen, o ya ustedes están viendo, crear personalidades virtuales para entrar en Internet. Estamos entrando en un mundo completamente distinto con muy serios peligros, ¿no? La formación, a pesar de que está extendida, tiene serias carencias. Canarias creo que es un ejemplo de eso. La investigación no está al servicio del desarrollo sostenible en general, sino en otros casos. Las redes comerciales fallan por muchos casos también. Creo que en general hay una mala gobernanza en todo el mundo. Y también tenemos problemas con los medios de intercambio. Hay maniobras especulativas con el dinero, como decía antes. Hay problemas con las redes de transporte. Si se encarece mucho el transporte, van a ser fuertemente penalizados los transportes de mercancías y de personas. Y por tanto todo esto está haciendo que el mundo se esté convirtiendo en insostenible cada vez más, ¿no? Eso que se traduce en tensiones sociales, por una parte, en tensiones políticas, en tensiones económicas y en tensiones ambientales. Eso es un poco la radiografía rápida, luego veremos en el caso de Canarias. Bueno, nosotros pensamos que la insostenibilidad es salvable. Esto no es una especie de problema insoluble y no, creo que se puede resolver. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, el incremento de la población en gran parte más o menos está siendo contenido. El planeta tiene recursos renovables suficientes para 9.000 millones de personas incluso, por tanto no es un gran problema. Hay un sistema de comunicación potente, hoy día la posibilidad de comunicarse y por tanto de formarse es más grande y universal que nunca. Existe capacidad de ahorro y sobre todo existe conciencia de finitud, de que estamos todos en un planeta solos, aislados y que aquí nos salvamos todos o nos hundimos todos, ¿no? Para eso habría que coordinar esfuerzos, hay que ayudarnos mutuamente entre todos. Hay que ver la importancia de lo pequeño y por eso hablaremos luego del desarrollo de Canarias. No somos nada, son 2 millones de habitantes en el mundo, pero lo que hagamos nosotros es importante para la globalidad también. Hay que planificar a largo plazo, cosa que ahora no se hace mucho. Hay que actuar ya antes de que todas estas crisis nos impida hacerlo. Hay que buscar una economía equilibrada que se pueda hacer. Hay que desarrollar una tecnología que sea apropiada al cambio, al futuro y no al pasado. Hay que educar en nuevos valores universales. A mí una de las cosas que me preocupa muchísimo es esta educación localista, muy centrada en las matemáticas, en la física, no sé qué, y no estamos educando en valores, ¿no? Y especialmente en valores universales. La información que tenemos muchas veces no es ni veraz ni universal, y yo creo que hace falta un nuevo humanismo y además hace falta también líderes para el cambio, ¿no? Nuestros planes que hemos ido desarrollando parten de una filosofía. El cambio hacia un modelo de desarrollo sostenible global se podría hacer, en teoría, porque haya un gobierno mundial que lo imponga, podría ser, como resultado de una guerra, por ejemplo, porque Naciones Unidas algún día se pongan de acuerdo y lo impongan también, y eso es difícil que más cosas ocurran, o por lo menos la segunda, ¿no? En la Confederación Mundial y el que gane imponga su ley, esperemos que no ocurra nunca, y por tanto nosotros queremos que el desarrollo sostenible tiene que ir de abajo arriba. Es decir, el desarrollo sostenible universal que sea la suma de miles o de millones de pequeños desarrollos sostenibles a escala local. Y decimos que eso se podía hacer y se puede conseguir si todos esos pequeños desarrollos se planifican de la misma manera, o bajo el mismo formato, bajo la misma estructura de pensamiento y de criterio. Y eso es lo que nosotros hemos intentado de alguna manera definir en estos planes y en este libro, ¿no? Es decir, una forma de pensar y una forma de planificar que sea homogénea, que todo el mundo pueda aplicar, que sea universal, y que por tanto todos los pequeños esfuerzos vayan en la misma dirección. Eso es un poco lo que hemos hecho, ¿no? Los planes estos se pueden aplicar a cualquier nivel, municipal, comarcal, regional, nacional, ¿no? En este libro, que espero que pronto esté por ahí, hay otro aspecto que también me interesaba profundizar en él, y era en la relación del concepto de desarrollo sostenible con todo lo demás, porque o cambias el modelo de pensar, o cambias el modelo de ver el mundo y el futuro, o no se puede hacer nada, porque como decía al principio, todo el mundo entiende el desarrollo sostenible como le parece. Nosotros hemos analizado o hemos relacionado en esta reflexión que hacemos, sin intentar imponer nada, pues por ejemplo la relación de desarrollo sostenible con la ética, o la relación de sostenible pues con el dinero, o con la globalización, o con la deslocalización, o con los límites, o con la calidad de vida, o con el modelo político, o con el empleo, o con el liderazgo, o con el salario y los impuestos, o con el dinero. Hemos mirado el desarrollo sostenible desde muchos puntos de vista distintos. Ahí hacemos una reflexión sobre todo esto. No, insisto, no se trata de imponer a nadie un criterio, pero sí que piensen sobre todas estas cosas, ¿no?
El resultado final de todo esto, de por una parte la reflexión sobre el concepto de desarrollo sostenible y por otra parte sobre cómo planificarlo, yo creo que nos dan esperanza de que esto cambie. Para que las cosas cambien, tienen que haber líderes que hagan el cambio, que no puede ser yo solo ni 10 o 20 como yo, ¿no? Y por tanto hace falta formar, no digo líderes, formar a toda la población. Así que lo que hemos pensado hacer es implantar una serie de cursos o algo así que permita llegar a la gente con todos estos conceptos y a varios niveles, y especialmente, por lo que a mí creo que es más importante, a la gente joven, buscar líderes del cambio que sean los que de alguna manera cojan las riendas de nuestro futuro político en las próximas elecciones, ¿no? En esta ya no hay tiempo. Y además que ese cambio parta desde la base. ¿Cómo salvar las posiciones partidistas para cambiar el modelo? Porque el problema que tenemos nosotros planteado es que, bueno, que los conservadores tienen una forma de ver el futuro, los socialistas tienen otra, los nacionalistas tienen otra, y cada uno ve el mundo y el futuro bajo su prisma, ¿no? La cuestión es, ¿se puede entender o se puede ofrecer una visión del futuro que esté un poco al margen de esas visiones partidistas, ¿no? Y para eso nosotros lo que hemos hecho son estos planes, como digo, y ahora les explico cómo se configuran los planes. Los planes lo que hacen es lo siguiente: de estos 24 ejes de desarrollo, por ejemplo la energía, analizan primero que aquí está cómo está el mundo y cómo va a evolucionar en los próximos 15 o 20 años. Eso hay muchos estudios y están puestos ahí. Eso de ahí, para el caso de Canarias, por ejemplo, nos vendrán nuestras amenazas, ¿verdad?, y nuestras oportunidades. ¿Cómo está Canarias? Pues eso serán nuestras fortalezas y nuestras debilidades. De ahí salen, de ese análisis DAFO salen los objetivos que tenemos que cubrir en ese eje. De esos objetivos salen las estrategias para conseguir los objetivos. Y de esas estrategias salen, y de esos objetivos salen las acciones concretas que hay que hacer. Que nosotros las dividimos en dos grupos: acciones inmateriales, o sea, estudios, análisis, informes, etcétera, etcétera, y acciones de ejecución o materiales. Una cosa importante que hacemos es que no nos quedamos tampoco con analizar el eje de la energía y decir qué hay que hacer ahí, sino que el eje de la energía, cada acción que ponemos ahí la comparamos o la vemos desde todos los demás puntos de vista de los ejes. Es decir, para que seamos sostenibles en el tema energético, ¿qué hemos de hacer con el tema del agua? ¿Qué hemos de hacer con el tema de la agricultura? ¿Qué hemos de hacer con el tema de la vivienda? ¿O con el tema del turismo? ¿O con el tema de la industria? ¿O con el tema de la información? ¿O con el tema de formación? ¿O con la investigación? Etcétera, ¿no? Y por tanto tenemos lo que llamamos acciones cruzadas. Eso nos lleva a una conclusión muy rápida: que los planes sectoriales aislados es una de las peores cosas que nos está ocurriendo. Y encima, cuando eso está soportado bajo un paraguas que se llama el Plan Insular de Ordenación del Territorio, es todavía peor, ¿no? Eso sí supone unos corsets tremendos que nos impiden el giro hacia un desarrollo sostenible. O lo que es peor, que nos siguen llevando en la misma dirección de insostenibilidad actual. Ya no se reflexiona si un tren o una tercera pista es necesario, no. Es que eso es una inversión que hay que coger a toda costa, aunque sea absolutamente insostenible, ¿no? Y por tanto esa política de siempre es la que nos está llevando, yo creo, a una situación de insostenibilidad cada vez creciente. Aparte de eso, porque los planes insulares de ordenación del territorio e incluso los planes especiales lo hacen grupos de arquitectos, ingenieros y algunos elementos más en su despacho, sin considerar para nada lo que ocurre en ningún otro sitio. De manera que cualquier plan choca con todo. Bueno, para evitar esta situación técnica y política, nosotros decimos, bueno, cualquier acción que se proponga en un plan tiene que pasar unos filtros, si no, no se puede admitir. Esos filtros son que una acción que sea viable desde el punto de vista técnico, económico, financiero y social, que esa acción contribuya a la sostenibilidad local y global, y que esa acción no esté supeditada a alguna restricción inevitable. Por ejemplo, pues no se puede meter una acción que diga que ponemos una planta nuclear en Granadilla, bueno, ¿no? Eso, cuando filtramos todas esas acciones, surgen las acciones que proponemos. ¿Cómo hacemos nosotros luego? Bueno, y tenemos definidos parámetros de sostenibilidad, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros que el plan, la propuesta de desarrollo de Canarias para los próximos 10 años, trabajamos 10 años, vaya más allá de la visión política del momento del que manda en ese momento, del conjunto de los políticos o de las fuerzas políticas? Primero hacemos privadamente, una empresa, un grupo de profesionales, hace lo que llamamos nosotros un preplan de desarrollo sostenible. Un preplan es un documento que con esta estructura que hace un grupo de personas, bueno, pues ir preguntando, estudiando, analizando información y hace una propuesta básica. Esa propuesta básica se la entregamos a una serie de personas seleccionadas, elegidas, para que mejoren la propuesta básica.
Y ahí llevamos nosotros al concepto de plan ideal. Ese plan ideal se lo damos a otro grupo de personas que le decimos que le pongan pegas, que pongan todos los inconvenientes que vean. Y lo que es salvable le llamamos plan ejecutable. Al plan ejecutable ya le podemos ya asignar a cada acción su coste laboral, su coste del empleo, su carga laboral, el coste económico, las vías de financiación, cronograma temporal, etcétera. Con eso ya se hace un plan de comunicación para que ese plan ejecutable lo conozca toda la ciudadanía. Ya les cuento luego un poco lo que se hizo en el sureste, ¿no? Toda la ciudadanía tiene acceso a ese plan y puede opinar sobre él con una página web y una serie de cosas, y opina, pero claro, ya sus opiniones están fundadas sobre unas propuestas anteriores, de manera que activa, yo creo que su mente y su creatividad, ¿no? Y además le obliga a opinar en cada eje, o sea, opina de energía, opina de cultura, opina de todo, ¿no? Eso se recoge, se filtra, como antes, las propuestas de la ciudadanía y se devuelven una segunda vez y se recogen ya finalmente y se cierra el tema. Si hay una mayoría, que seguro y siempre que la hay, al menos en lo que hemos hecho hasta ahora, eso llamamos nosotros plan consensuado. Ese plan sería el plan de los ciudadanos de Tenerife. Ahí no interviene ningún grupo político para nada, ¿entiendes? Es el plan de los ciudadanos de Tenerife, lo que ellos quieren que sea Tenerife dentro de 15 años o 20, en un marco de sostenibilidad. Y eso no queda más medio por ahora que sea aprobado por los órganos pertinentes. Los órganos pertinentes puede ser el Cabildo, o puede ser el Gobierno Canario, o puede ser el Gobierno de Madrid, o puede ser el Gobierno de Bruselas, o puede ser las Naciones Unidas. Nosotros nos gustaría que fueran todos, ¿no? A todos los niveles. ¿Por qué? Porque el Plan de Desarrollo Sostenible de Tenerife es una pequeña parte, pero importante, del Plan de Desarrollo Sostenible Universal que decimos nosotros. Así que esa es la filosofía. Y luego tenemos una serie de instrumentos para seguir el plan posterior. Así que con esa filosofía hemos hecho los planes, como les decía antes, de varios sitios, ¿no? Lo que pasa es que la ejecución del preplan, ese trabajo arduo que puede durar un año, año y medio, 2 años, buscando información, encajando cosas, preguntando y poniendo, bueno, no se puede hacer gratis, ¿no? Y hasta ahora quien único puede financiar esto es un gobierno del tipo que sea. Y por eso hasta ahora solamente hemos hecho pues el de Lanzarote, porque el anterior presidente del Cabildo quiso, el nuevo presidente lo que llegó, ese día lo cortó, porque dice que yo era la anterior presidenta, ¿no? Que el concepto es ese de desarrollo sostenible, ¿no? El de Puerto Rosario, el municipio de Granadilla Buena, que es el último que se ha hecho, y el del sureste, que es el que llevamos 3 o 4 años con él. Por tanto, no ha habido todavía, como ustedes ven, excepto el de Lanzarote, que era un plan insular, Lanzarote y la Graciosa, los demás son planes locales. Es muy difícil hacer un plan de desarrollo sostenible de la comarca del sureste de Gran Canaria, que son 3 municipios, olvidándonos del resto de la isla de Gran Canaria. Y es muy difícil también hacer un plan de desarrollo sostenible de Tenerife olvidándonos del resto de la región, ¿no? Realmente había que hacer un plan de desarrollo sostenible de Canarias, ¿no? Y por eso, de todas maneras, lo que sí hacemos es que cuando hacemos el plan de una zona, pues procuramos ver el resto de la zona y por tanto no proponemos acciones que entendemos que deben ir en otro sitio, ¿no? Pero esto no deja de ser más que un ejercicio un poco de voluntad por nuestra parte, ¿no? Pero en fin, así está la cosa. Entrando ahora un poco en el tema general de Canarias y luego les comento el tema de lo del sureste. Bueno, si nosotros hacemos un repaso de las Islas Canarias de cada uno de los ejes, que ustedes lo pueden hacer, yo desde luego no lo voy a decir, no los voy a comentar todo. Lo que sí es verdad es que en los últimos años, los últimos 40 años, Canarias ha pasado por una auténtica convulsión, ¿no? Aquí siempre hemos tenido monocultivo, ¿no? Siempre. Primero fue la vid, después la cochinilla, después y ahora el plátano en su momento, y ahora tenemos el monocultivo turístico, ¿no? Y hacemos algo muy curioso. Tenemos una enorme posibilidad de hacer todo, de tener agricultura, de tener todo, y no, hacemos solo turismo y entonces compramos la comida más elemental a 5.000 kilómetros de distancia, ¿no? O 3.000, ¿no? Algo realmente, en fin, que alguien que venga de fuera dirían, estos señores estar locos, ¿no? Bueno, pues así hacemos. Y por tanto, cada vez somos más insostenibles en ese aspecto, ¿no? Si a eso le añadimos las últimas tasas de inmigración en los últimos años, ¿no? Y ahora añadimos la crisis que tenemos planteada, pues no le quiero contar, ¿no? Sin embargo, bueno, si uno, no voy a repasarlo, pero en fin, tema energía, por ejemplo. Bueno, Canarias es una región del mundo, del planeta Tierra, más privilegiada en términos energéticos, la más privilegiada que existe. O sea, los parques eólicos de más producción del mundo están en Canarias. Las zonas de mayor insolación no están en Canarias, pero casi sí, porque los sures de las islas las islas altas, están libres de humedad, por tanto las horas de insolación son muchas, ¿no? A pesar de no estar más cerca del Ecuador. En fin, tenemos grandes recursos renovables, pero además tenemos consumos energéticos que son gestionables. La desalación podemos hacerla
Cuando tenemos mucho viento y cuando no, pues almacenamos el agua. Van a venir vehículos eléctricos y significa un almacenamiento energético de primer orden que hay que contar con él desde ahora, por ejemplo. Tenemos alturas enormes en distancias cortas que podemos almacenar a buena altura. Tenemos una gran capacidad, más que nadie en el mundo, para tener una alta independencia de los recursos fósiles, ¿no? Que por cierto van a durar poquísimo tiempo. Agua, no llueve mucho, pero hemos visto que se puede salar agua con recursos renovables a unos costes absolutamente asumibles y por tanto sostenibles. No habrá problemas de agua en Canarias para nada, ni para la población, ni para el turismo, ni para la agricultura, con los recursos renovables que tenemos. Alimentos, pues ¿qué quiero contarles? Si hay un sitio en el mundo donde se puede cultivar de todo y en todo tiempo es Canarias, ¿no? Edificación y urbanismo, bueno, hemos hecho unos desmadres últimamente que hay que reconvertirlos y se pueden reconvertir. Y se pueden convertir, y luego les comento un poco. En la industria, bueno, Canarias nunca tiene una industria pequeña, un 5% del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto lo criticamos mucho aquí, no es la mejor manera, no es la forma de medir el desarrollo sostenible para nada, pero bueno. Y nosotros no pensamos que Canarias sea un poder industrial, pero sí pensamos que si se tecnifica la agricultura, si se tecnifica la planta alojativa, hotelera, y no, que no es así, si se mejora el transporte hacia transporte sostenible, y si se hacen muchas cosas, si eso va a repercutir en una mejora del sector industrial de forma automática, ¿no? El turismo, bueno, nosotros pensamos que el turismo de alta rotación y bajo coste que tenemos planteado ahora es insostenible, porque, alguna vez lo he dicho, un turista se gasta 400 litros de gasolina, queroseno, entre ida y vuelta de Europa aquí. 400 litros, al coste actual del queroseno, bueno, cuesta 100 euros, ¿no? Pero cuando el queroseno se multiplica por 2 o 3 el precio, costará 300. Como además ese turista viene a Alemania, le cuesta mucho la calefacción y su coche no va a tener renta disponible. En definitiva, en cualquier escenario energético de futuro, en Canarias van a ir menos turistas y no más. La cuestión es que a un hotelero, a un extrahotelero, le da igual tener un turista 365 días que 365 turistas un día, que es lo que estamos apostando ahora. Por tanto, si nosotros queremos un turismo futuro, o mejor dicho, la única que tenemos es alargar la estancia del turista aquí más tiempo. Con lo cual, además, distribuimos el coste del transporte. Es decir, el señor en Alemania que le sale más barato venirse a Canarias 3 meses de invierno que quedarse allí. Vendrá si está conectado por fibra óptica, si tiene una conexión directa con su empresa, con su familia, etcétera, ¿no? Una gran apuesta, igual que el dinero busca refugios seguros, llámese Liechtenstein, llámese lo que sea, en un mundo convulso la gente busca refugios seguros. Y Canarias es, sin lugar a dudas, un refugio, puede ser un refugio seguro. Puede ser un infierno también si hacemos las cosas mal, pero puede ser un refugio seguro. Y por tanto, muchos menos turistas con una mayor inversión en Canarias. El señor que está 3 días, pues no sale del hotel, el que está 4 meses sí sale del hotel y hace muchas cosas fuera, ¿no? El tema del comercio, bueno, Canarias tiene un sector comercial, creo que debe expandirlo, tenemos una zona africana próxima que podemos también tener. El transporte, bueno, ya lo comenté, el transporte tenemos ahora, la aviación va a ser duramente golpeado por los costes energéticos, el transporte marítimo menos porque es menos costoso en términos energéticos y el transporte terrestre va a ser fuertemente golpeado, ¿no? Por tanto, un transporte, yo preveo que nuestras autopistas al sur no se van a masificar, se van al contrario a descongestionar. Cuanto más aumente el precio de la gasolina o el gasoil, más gente dejará su coche, se irá con otro, un transporte público. Por tanto, nos va a sobrar un carril para poner una guagua eléctrica si queremos, ¿no? Por tanto, el transporte y el tren, pues yo nunca lo he visto, me parece que es un capricho nada más, que no hace más que empeorar la movilidad, ¿no? Aparte de los gastos que tiene, ¿no? Por tanto, el transporte yo lo veo, lo preveo y hemos hecho estudios en la Universidad de Las Palmas. El transporte eléctrico tiene un gran porvenir en Canarias a partir de renovables, que es lo que tiene sentido. Por un coche eléctrico movido por petróleo no tiene mucho sentido, no tiene ninguno. Pero renovables sí. Y Canarias es un ejemplo, puede ser, insisto, yo diría una anormalidad venturosa en todo el mundo, ¿no? Telecomunicaciones, sí, por ejemplo, telecomunicaciones sí creo yo que hay que invertir en Canarias, así como no creo que haya que invertir en más aeropuertos, ni invertir en más trenes. Sin embargo, en comunicaciones exteriores, absolutamente convencido. El turista de Canarias, y no, ya me besé una vez, hablé un poco de esto, va a ser en el futuro un turismo de larga estancia y a la carta. Y eso hace falta una conexión directa entre el turista y el que lo va a recibir aquí, ¿no? Eso es una fuente de empleo para nuestros jóvenes tremenda, un montón de cosas que ahora no. El tema de la formación, pues, tenemos muchos centros de formación. Desgraciadamente, para mantener ciertos gastos suntuarios, estamos disminuyendo las inversiones, por ejemplo, en formación, ¿no? En educación, que es el mayor error que podemos cometer los canarios, ¿no? Pero formación, digo, no localista, sino esa formación más universalista, ¿no? Y más humanista también. Creo que ahí se pueden hacer muchas cosas porque sobre la formación se sustenta el cambio de modelo de desarrollo. La investigación, pues también.
A mí me parece bien que se hagan investigaciones pues, en astrofísico, miramos las estrellas, estas cosas, pero hay que hacer otro tipo de investigación. Hay que hacer investigación aplicada a resolver nuestros problemas, a predecir los cambios y qué tenemos que hacer, ¿no? Y eso no se está haciendo. El tema de cultura y patrimonio cultural, bueno, creo que es uno de nuestros grandes valores, como es lógico, y más si nos pasamos el turismo, así que esto pues creo que es un tema que hay que seguir esforzándose. Y en el tema de cultura, no me refiero a la cultura ancestral, que es muy importante mantenerla, sino en la cultura que va a venir. O sea, ¿cómo enganchamos nosotros a esas personas que van a estar 3, 4 meses entre nosotros o se van a quedar aquí y creamos sobre eso una nueva cultura? Creo que en este aspecto la comarca del sureste de Gran Canaria es un ejemplo. Ellos mantienen sus tradiciones ancestrales, pero han creado una nueva cultura con los inmigrantes de primer orden, interesantísima además, ¿no? Por aquí, por ahí. Todo el tema de sanidad, bueno, sanidad, a mí me parece muy bien que nos hemos dotado de un gran sistema sanitario y tenemos pues escáner, TAC, etcétera, etcétera. La cuestión es cómo mantener eso activo, cómo lo mantenemos. No vaya a ocurrirnos como ha pasado en Cuba, que cuando la Unión Soviética se retira, los hospitales hubo que prácticamente cerrarlos, ¿no? A mí me parece bien, insisto, que tengamos gastos no consulsivos, sanidad, educación, hay que hacerlo, es lo primero. Pero hay que tener también recursos para mantener esos gastos, no recursos productivos. El turismo es una base, desde luego. Y el ahorro es otra base. Cuando hablamos de renovables, estamos diciendo lo siguiente. En este momento, al coste actual del petróleo, los canarios estamos gastando 3.000 millones de euros al año en petróleo. 3.000 millones. A coste de $200 barril, que se va a poner en cualquier momento, estamos hablando de 7.000 millones de euros. A mí me gustaría saber de dónde sacamos los canarios 7.000 millones de euros para pagar la energía. Es posible que estemos derrochando la mitad, a lo mejor. Es posible, seguro. Y por tanto no son 7.000 millones, son 3.000. Y además no estamos usando los renovables. Y si usamos las renovables, pues nos gastaremos todavía mucho menos. Es decir, seremos sostenibles, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con todo el tema de asistencia social, todo el tema de seguridad, etcétera, ¿no? Bueno, y el patrimonio natural, pues hay que protegerlo y además vivimos en gran parte de ese patrimonio. Patrimonio que no solamente es el natural, también es el artificial. Yo no tanto en Tenerife, que también, pero Gran Canaria en los años 40, toda la casquete central de la isla era un desierto. Los pinos se talaron todos, ¿no?, para utilizarlos en la caña de azúcar, en la construcción de barcos y en las casas. Hoy día hay una nueva corona forestal, igual que ha pasado aquí en Tenerife. Eso se ha hecho. Los humanos somos capaces también, incluso de reforestar y de hacer una nueva selva si hace falta, ¿no? Así que hay que poner más, no solamente énfasis en proteger lo que tenemos, sino en generar algo nuevo. El tema de los residuos, pues bueno, tampoco también podemos hablar aquí de los residuos, pero lo que sí es lo único que decirles es que Canarias es un fondo de saco. Estamos lejos, todo llega en avión y en barco, todo llega empaquetado. Y no tenemos dónde lanzarlos fuera. Y por tanto, aquí se van acumulando los residuos. Los residuos hay que verlos como una oportunidad de negocio, no como un residuo a despreciar, ¿no? Y tenemos que aprender a ver el residuo como una oportunidad de negocio, como una riqueza, ¿no? Alguien dice que en el año 2100 o 2150 los vertederos actuales serán las fuentes energéticas y las fuentes de recursos de esa época, ¿no? El tema de colaboración, solamente un apunte. Cuando se habla de colaboración siempre se habla en el pobre negrito de África, ¿verdad? O en el pobre no sé qué, pero que eso es así y no hay que hablar de ayuda, hay que hablar efectivamente de colaboración. Las dos partes tenemos que tener intereses comunes, ¿no? Pero también quiero hacer énfasis en que hay otra colaboración que es con los ricos. Cuando Canarias se protege su medio ambiente, cuando Canarias usa recursos renovables, etcétera, nosotros estamos estamos colaborando y siendo solidarios con los alemanes, porque los alemanes, si quieren disfrutar de la vida, vienen a Canarias. Si no tuviera hasta Canarias no podían venir. Y los alemanes usan petróleo, no tienen viento ni sol como nosotros, por tanto se lo estamos ahorrando. Tenemos que aprender a decir que nosotros, en nuestro plan de desarrollo sostenible, somos capaces de colaborar también con los ricos y desarrollados. Y en la gobernanza, pues, ¿qué les voy a decir? Quizás donde más flaqueamos, ¿no? Primero, la información, bueno, no es la mejor que podemos dar, ni mucho menos, ¿no? La gente está generalmente desinformada o mal informada. La gestión pública que les cuento, ¿no? Precisamente una de las bases del plan es cómo salvamos esta situación de insostenibilidad de la gestión de la cosa pública, ¿no? Y en el tema de las leyes, pues yo creo que yo no sé cómo se puede justificar, cómo se justifica, y es una opinión personal, un parlamento que se justifica el número de leyes que crea cada año. Oiga, mire usted, a lo mejor no hay que crear ninguna ley, porque esa inflación de leyes es para justificarle usted su puesto. La verdad que es una cosa un poco absurda, ¿no? Ya digo, a lo mejor no hay que hacer ninguna o una sola. Estos planes que estamos haciendo,
nosotros planes estratégicos de desarrollo sostenible integral porque toca a todas las necesidades humanas, decimos que deberían ser el instrumento planificador por excelencia. Las propuestas dentro de ese marco de planificación estratégica, que significa acciones sobre el territorio, bueno, diremos a los arquitectos, a los ingenieros de camino o lo que sea, que las incluyan en el plan insular de ordenación del territorio. El territorio se ordena desde un plan de desarrollo sostenible, no al revés, que es lo que está pasando ahora. Así que ahí podríamos hablar muchas cosas de esta, ¿no? Pero en fin, en definitiva, ¿Canarias tiene debilidades? Pues sí, tiene debilidades. Canarias está alejada del continente, es una debilidad cuando hablamos de transporte. Tenemos el territorio fragmentado, que es una debilidad, pues depende cómo se ve, es una debilidad. Una población elevada, yo creo que efectivamente más de la cuenta, aunque yo creo que se puede sostener, pero hay que estar vigilantes para que no siga incrementándose. Creo que sí, que hay que considerarla más una debilidad, especialmente porque gran parte no tiene la formación adecuada para poder salir de ese atolladero, ¿no? Lo peor, quizás lo más débil, que es una economía fuertemente monocultivista, ¿no? Solamente dependemos absolutamente del turismo, que como vemos tiene fuertes amenazas, ¿no? Y está muy terciarizada, ¿no? Turismo, la subvención de alguna agricultura también puede considerarse una agricultura subvencionada y por tanto también poco competitiva. Y luego tenemos una administración quizás un poco inflada, diría muy inflada, ¿no? Tenemos también debilidad empresarial, no tenemos un empresariado, el empresario canario más bien es un comerciante que un empresario, ¿no? Dependencia energética del exterior absoluta cuando podía ser mínima. Dependemos cada vez más de agua desalada, por tanto grandes consumo energético, 1 metro cúbico de agua significa 1 kilo de petróleo aproximadamente. Hemos abandonado la agricultura tradicional y por tanto con ella deterioramos todo el medio ambiente. La agricultura tecnificada no hemos sido capaces de ponerla en marcha como podríamos de ponerla. Los cultivos como digo, de exportación están amenazados por competidores externos, pero ahí quiero hacer bueno, después lo comentaré. Tenemos un turismo dependiente de un sistema de sol y playa nada más, y hay muchas cosas más que se pueden hacer, muchísimas cosas más, pero sobre todo quizás lo que tenemos son falta de liderazgos, de líderes para el cambio, más allá de ese producto, como digo, partidista que teníamos antes, ¿no? Todo esto hace, aparte de muchas cosas más que podemos hablar, de que Canarias tiene muchas debilidades, ¿no? También tiene amenazas. La principal amenaza, desde mi punto de vista, es nuestro modelo turístico. Está fuertemente amenazado. Y con el modelo turístico, con el crisis o derrumbe, parte de ese modelo se nos derrumba todo, porque todo depende de eso. Hasta la comida que nos compramos cada día. Por tanto, tenemos esas amenazas. También tenemos una amenaza ahora por falta de tener una planificación coherente, que es la fuga de capitales, son los pocos dineros, bueno, muchos dineros, que los últimos 20 o 25 años ha generado el sector turístico de construcción, no se está reinvirtiendo aquí, o se intenta invertir fuera, me refiero por la gente, por los capitalistas que tenemos aquí nosotros, y eso yo lo digo muchas veces, no es por culpa de ellos solo, es por culpa de todos nosotros, porque a una persona que ha hecho su vida y su negocio en la construcción no puede, así de la noche a la mañana, cambiar al sector industrial, por decir algo, al sector primario. Meterán dinero en el sector primario y si hay una planificación a largo plazo que yo diga, bueno, ahí mi dinero tiene realmente efectividad, ¿no? Por tanto, no solamente la culpa de los inversores, ¿no? Es también culpa de no planificar, ¿no? Nadie, insisto, invierte sobre una cosa que no tiene posibilidades. Y también hay un peligro, recientemente, incluso nos están invitando a fuga de capital humano, ¿no? O sea, nos están diciendo a los jóvenes, váyanse de Canarias, imagínense ustedes qué cosa, ¿no? Bueno, estas son las cosas malas, las fortalezas. Bueno, recursos energéticos renovables, como digo, primeros que nadie. Posibilidad de tener agua sin que llueva, también, toda, a costes perfectamente asumibles. Capacidad para abastecer nuevos productos del sector primario, enormes también, prácticamente, desde luego, mucho más de la mitad, que es lo que la FAO propugna. Tenemos valores naturales muchísimos, como pocas otras zonas del mundo tienen. ¿Tenemos un sector turístico desarrollado? Sí, muy desarrollado, que solamente hay que reenfocarlo, dirigirlo hacia la sostenibilidad. ¿Tenemos infraestructura? De todo tipo. Aquí nos salen las infraestructuras, salen por las orejas, carreteras, puertos, aeropuertos, eso tenemos de sobra. No hay que hacer ni invertir ni un euro más en nada de eso, ¿no? En mantenerlo, que muchas veces pienso que ojalá tengamos dinero para mantenerlas, ¿no? Tanto terrestre, digo, como, en fin. Comercio, bueno, tuvimos un comercio importante, se puede retomar el comercio, lo que pasa es que la zona africana va a tardar en despegar, pero bueno, cuando tarde en despegar, algo nos tocará a nosotros de ese comercio que va a haber ahí.
¿Tenemos una población educada joven? Pues sí, no somos unos analfabetos, no, para nada, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una población educada en las universidades condenadas al ostracismo absoluto. Ni siquiera son parados, ¿no? Ni siquiera cobran seguro de desempleo, ¿no? Ahí están para nada, ¿no? Y de luego verán luego que eso se puede reactivar de forma inmediata, ¿no? Por tanto, existe también esos recursos. Bueno, servicios sanitarios creo que tenemos también, no podemos quejarnos para nada, ¿no?, de los servicios sanitarios. Si uno se queja es porque no sabe lo que pasa por ahí, ¿no? Red de I+D, bueno, investigación tenemos, pero yo creo que mal enfocada, es mi opinión, muy mal enfocada, pero bueno, hay recursos. Lo que es todo el tema cultural, creo que Canarias tiene una enorme riqueza de este tipo que tenía que no solamente poner al servicio de los propios, sino también de los que vienen de fuera. ¿Canarias es una región solidaria? Pues sí, es una región solidaria. En fin, Canarias tiene sus fortalezas importantes. ¿Oportunidades? Pues también. En este momento tenemos todas las oportunidades del mundo para poner renovables todo lo que queramos prácticamente. Bueno, todo lo que se deriva de nuestras fortalezas, ¿no? Por tanto, tampoco creo que vaya a ser más en esto, pero lo que sí quería decir una cosa en el tema de lo que antes dije de los recursos que necesitamos para mantener, quiero decir, nuestra economía, qué recursos generar para mantener las necesidades de tipo sanitario, de tipo cultural, de tipo educativo. Bueno, yo creo que aquí tampoco lo estamos haciendo bien. Les pongo un ejemplo para que se vea fácil. Basta con que Canarias se proponga que el 10%, el 15% de sus estudiantes universitarios sean extranjeros, y hay muchas razones para que vengan aquí, empezando porque nuestros profesores de clase en inglés y porque los laboratorios algunos estén mejor dotados, pero a todo el mundo le gustaría venirse 1 año o 2 años a Canarias, ¿no? Ustedes imagínense que hablamos de 50.000 estudiantes en números redondos, un 15% de esos son mucha gente, y esa gente se va a dejar aquí 6.000, 10.000 euros al año. Digan ustedes qué negocio se puede implantar en estos casos. Quiero decir que las universidades se pueden justificar perfectamente como una fuente de negocio. Los servicios se venden, los servicios sanitarios. Para toda la zona africana próxima a nosotros, Canarias es la región más desarrollada próxima a ellos. Y por tanto están dispuestos a venir ahí y gastarse el dinero para ir a nuestras clínicas y a nuestros hospitales. Así que es otro recurso que está ahí, que nadie toca. Así que hay muchos recursos ocultos que no estamos explotando adecuadamente. Y esos servicios que ahora solamente nos cuestan dinero, se pueden convertir en una gran oportunidad. También comento otra oportunidad para que ustedes vean cómo vemos nosotros las cosas. Si suben los costes del petróleo, y van a subir, y del gas también, seguramente más rápido que el petróleo, los invernaderos calefaccionados en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en invierno, no se pueden mantener. No hay manera de que ningún cultivo agrícola, de verduras, de frutas frescas, puedan soportarse sobre calefacción consumiendo petróleo y gas. Por tanto, los cultivos de fresco, digamos, no van a moverse hacia el sur. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Está Marruecos también, pero nosotros, aunque nos toca una pequeña parte, es decir, la crisis energética va a revalorizar el sector primario de exportación de Canarias, no lo va a amenazar. ¿Por qué? Porque nuestra agricultura puede sustentarse al 100% con recursos renovables. El agua puede ser desalada con energía del viento, los invernaderos pueden ser calentados o medio refrigerados con energía solar o eólica también, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que hacer la crisis energética da grandes oportunidades para Canarias. Un turismo diferente al de ahora, pero un gran turismo con gran poder adquisitivo que va a pagar mucho por venir, que ya no se llama turismo convencional como hasta ahora, el sector primario, el sector residencial, el sector educativo, si queremos venderlo como tal, el sector sanitario, es una lista. O sea, es que cuando uno ve estas cosas no ve más que oportunidades en medio de la crisis, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso hay que hacerlo rápido, ¿no? Antes de que la crisis ya no nos permita hacer nada a nadie, que es lo que podría ocurrir también, ¿no? Porque nosotros tenemos, como han visto, esa cantidad de amenazas tan grandes, ¿no? Bueno, yo voy a ir terminando, para no alargar mucho esto, con lo que se ha hecho y algunos datos del tema de lo que más se ha desarrollado, que ha sido lo del sureste de Gran Canaria, para que ustedes vean un poco cómo funciona aquello, ¿no? Nosotros en el sureste de Gran Canaria, el plan, como digo, es para cada eje, al final terminan acciones directas y cruzadas, acciones que están filtradas, etcétera, etcétera. Nosotros en el caso del sureste hemos planteado un total de 480 acciones en los 24 ejes. Hemos dicho 480 cosas que se deben hacer. De esas 480 cosas, 276 son estudios, análisis, proyectos, etcétera. Y el resto son acciones materiales si esas cosas son positivas.
Eso está para, como digo, para toda la comarca del sureste, que es una pequeña parte de la isla, ¿no? Hay acciones como, por ejemplo, les voy a leer una acción inmaterial. Cada eje, o sea, nosotros lo que hacemos es energía, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las amenazas? Crisis energética. ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, estudiemos la respuesta a una crisis energética. ¿Qué tenemos que hacer allí si hay una crisis energética? Lo lógico sería que hacerlo en Canarias, ¿no? Pero ¿cómo tenemos que responder si el petróleo se pone a 300 euros? ¿Qué nos va a ocurrir? ¿Y qué tenemos que hacer? No se puede dejar esto a esperar a el día que llegue, ¿entiendes? Esa es la primera acción. Segunda acción, ¿qué capacidad de ahorro energético tenemos? ¿La hemos valorado? ¿Sabemos hasta dónde podemos llegar? ¿Y qué coste va a tener eso? Bueno, una segunda acción. Luego definimos plataformas eólico-solares, una zona de mucho viento, mucho sol. Hagamos plataformas, polígonos industriales, energéticos. Y en medio de los molinos, ¿qué ponemos? Invernaderos de alta tecnología, que el agua es salada de mar, con recursos renovables, los invernaderos son mantenidos térmicamente hablando con recursos renovables, alta tecnología, y hacemos lo que llamamos polígonos energéticos y bioindustriales, ¿no? No solamente agrícolas, sino también para piscifactorías, algas, etcétera. O sea, hagamos complejos de producción primaria apoyados en los recursos energéticos que tenemos ahí. Y así pues definimos una serie de cosas en ese eje. Pero, por ejemplo, en el eje de la cultura, bueno, pues proponemos crear un centro de interpretación que se llame Sureste Sostenible, por ejemplo, ¿no? O proponemos crear en los currículas actuales, introducir una materia que sea desarrollo sostenible del sureste de Gran Canaria para los institutos que estén allí como obligatorio. O, por ejemplo, qué cosas hacemos en el sureste de Gran Canaria que añadimos un plus de sostenibilidad y eso lo hacemos bajo esa óptica. Y así veremos una lista, un montón de cosas, ¿no? Hay también acciones materiales. Por ejemplo, un parque de ocio con residencia alrededor del tema energía y agua, un parque temático. Pero no un parque temático para gente como Palmitos Parque o un día por ahí que está muy bien, sino para que se queden ahí y se reciben clases, formación, ven aquello con el tiempo que quieran, están el tiempo que quieran. Eso es un tema trascendental también para, no solamente para el sureste, sino para cualquier otro sitio de Canarias. Así que hay una lista ahí pues de 400 cosas, ¿no? Se han filtrado, como digo, por esos filtros que dijimos antes. Al mismo tiempo, cada acción de esas tiene su repercusión en los demás ejes, como decía antes, ¿no? Bueno, cada acción de esas tiene una carga laboral, la llamamos así, carga laboral. Ese estudio que lo hace, ese estudio primero que dice, hombre, pues eso lo harán un ingeniero, 2 ingenieros, 6 meses, 12 meses, el salario tanto dinero, eso cuesta tanto y tanto tiempo. ¿Cuándo hay que hacerlo? Pues el primer año, o el segundo, o el tercero. Y ahí vamos colocando cada acción y vamos definiendo la carga laboral del plan. La carga laboral del plan, como esto significa en este caso 2.700 empleos fijos al término del plan, directos, 2.700, 4.000 empleos en el curso de la ejecución del plan, obras que sean si se terminan, y unos 3.000 empleos indirectos posteriores, indirectos. Eso es lo que hemos establecido a priori. Pero lo importante también es que sabemos, ya no se trata de decir que empleos sin más, sino decir, mire usted, necesitamos tantos arquitectos tal año, y tantos sociólogos tal otro año. Es decir, lo que tenemos es la carga laboral, o sea, tenemos el plan de empleo, pero en términos de tipo de empleo y categoría de empleo. No se trata de buscar a ver qué empleo, tenemos un dinero y a ver qué empleo buscamos, no. Tenemos los empleos y ahora hay que buscar el dinero para financiarlo en todo caso, ¿no? Así que, y como lo tenemos, como digo, formatizado, pues nos permite, bueno, calcular cualquier profesión que queramos se extrae, en qué momento, etcétera, etcétera, los gastos, ¿no? Y lo mismo con la financiación. Hacemos un presupuesto aproximado, como es lógico porque todavía no se han hecho muchos estudios, un presupuesto aproximado. El presupuesto, para que se haga una idea, en este caso son 2.000 millones de euros en 10 años. Alguien puede pensar, hombre, es que 2.000 millones de euros es mucho dinero. Bueno, es lo que cuesta el tren al sureste, del sur de Gran Canaria, por ejemplo, ¿no? Ellos dicen 1.500, pero no es verdad, son 2.000 millones. El de aquí cuesta mucho más todavía que eso. Dicen 2.000, pero serán 2.500. 10 años. Pero es que lo que importante de ahí es saber que de esos 2.000 millones, más de 1.000 son energías renovables, ¿no? Eólica y solar, que es de las pocas inversiones que nosotros decimos que deben de ser públicas. ¿Por qué? Porque ese dinero sí se puede derivar a la población. Lo que no tiene sentido es que invertamos 1.000 millones en él, ¿verdad? Y los inviertan los italianos, los inviertan después en Chile, ¿no? Eso no tiene sentido ninguno, es preferible que no se pongan parques eólicos ninguno. Así que por eso esa gran cantidad, pero de todas maneras no es una cantidad tampoco extraordinaria, ¿no? La financiación la dividimos a su vez en dos partes, pública y privada. La pública la centramos siempre en los estudios, informes, análisis, etcétera. Es decir, si nosotros queremos saber, si lo comentaba antes, ¿no? Pues si vienen turistas a Canarias, si tenemos expectativas de que vengan turistas, pues no lo sé, chinos, pues hombre, alguien tiene que hacer una prospectiva de mercado en China, ¿no?
Y a mí me gusta saber qué empresario privado canario hace esa prospectiva. Se gasta 50.000 euros, nadie, seguramente nadie. Si lo hacemos con fondos públicos, los empresarios canarios tienen las puertas abiertas para traer turistas chinos, por decir algo. Es decir, nosotros entendemos que los estudios, proyectos, análisis, etcétera, son una subvención encubierta al sector privado. Y luego los privados saben, primero, las oportunidades que tienen de negocio. Segundo, que tienen que encajarse ahí, no en otro sitio. Que tienen que encajarles en lo que proponemos en el plan. Ahí juegan ustedes. Fuera de eso no juega nadie, ¿no? Así que por eso la financiación privada, pública, no es excepcional. Hablamos de un 15 o un 20%. Y siempre decimos que el que encarga el plan, Granadilla Bona, ¿no? Hombre, Granadilla Bona no puede gastarse 50 o 60 millones. Granadilla Bona tiene que poner el primer paso, el primer dinero para que alguien confíe en ellos. Eso arrastra al Cabildo, seguramente, arrastra al Gobierno de Canarias, arrastra al Gobierno de Madrid, arrastra al Gobierno de Bruselas. O sea que el interesado tiene que poner dinero porque si no, no es creíble. El sureste es creíble porque ponen dinero, no han puesto dinero. Así que ese es el aspecto de financiación. Él supone, por las cuentas que hemos hecho nosotros, unos 320 millones de euros cada año de ingresos y unos gastos de 120 millones. En fin, esos son unos beneficios asumibles, lógicos, ¿no? Pero de esos 322 millones, casi 300, 200 largos son procedentes de la venta de energía eólica y solar, ¿no? Que es lo que queremos que sean fondos públicos siempre. Así que, digamos que a este nivel de desarrollo del plan, bueno, las cosas pues funcionan. Nosotros, en el caso del sureste, lo que queremos es que sea una comarca 100% sostenible, etcétera. Hemos ido presentando el plan en muchos sitios, como decía antes, pues donde quiera que vamos nos dan todos los premios, habidos y por haber, ¿no? Pero no se ha pasado todavía a la ejecución material de nada. ¿Por qué? Y es una opinión personal, pero yo creo que podemos entender todo. Primero, porque cualquier acción que proponemos nosotros choca con algo, con algún plan. O con el PIO de Gran Canaria, o con algún plan de lo que sea. Siempre choca con algo. Porque, claro, los planes se han hecho en un despacho con el sistema, digamos, antiguo de desarrollo, ¿no? Segundo, los burócratas, ¿no? Ahí tenemos otro problema con los burócratas. El señor que le da igual que el papel este que le entregamos se lo lea hoy, que se lo lea el año 2014. Le da igual, no es su problema. Esa burocracia ajena a lo que pasa en el mundo alrededor es el segundo problema. Y por eso tampoco salen las cosas. Si no tenemos dentro de la burocracia del sistema apoyos, ¿no? Decididos. Y por eso entendemos que hay que reeducar a muchos burócratas nuestros, ¿no? Y en tercer lugar, que no ha ocurrido, no es el caso porque no se ha pasado al tercer nivel, pero podía ser algún empresario con intereses no confesables, digamos, ¿no? Sin embargo, cuando hemos presentado las ideas que define el plan a empresarios, todos nos han dicho cuándo empezamos, ¿no? Porque tampoco tontos no son, ¿no? Así que, de todo esto, yo, como el otro día me comentaste y termino, que hablara del empleo, yo les voy a dar los datos de lo que de dónde están los nichos de empleo. Aprovecho para, ya que así pues se los cuento ahora, ¿no? Porque les decía antes que todas las acciones tienen su empleo asociado, por tanto sabemos qué empleos son. Pero en términos generales, todo lo que son tecnologías de explotación o de mantenimiento de energías renovables son nichos de empleo para Canarias. La central de gas me refiero a la regasificadora, a crear 40 o 50 empleos. 400 o 500 megavatios eólicos crea mucho más que eso, ¿no? A largo plazo. Todo lo que es explotación del agua, creo que ahí va a haber otro gran nicho de empleo, puesto que cada vez habrá más necesidad de sistemas de este tipo. Todo lo que es el sector primario tecnificado tiene unas expectativas de creación de empleo enormes, enormes. Había que preparar nuestra gente para que esos invernaderos de alta tecnología los use nuestra gente y no tengamos que traer técnicos de fuera, que es lo que va a ocurrir siempre. Todo el tema de la edificación bioclimática, la remodelación de la planta alojativa extrahotelera y hotelera, incluso la que está parada, que nunca se ha puesto en marcha, hay una enorme oportunidad de convertirla en burbujas de sostenibilidad, en burbujas para residencia de larga estancia, muy conectadas. Hay una enorme necesidad, porque las que tenemos ahora son absolutamente insostenibles. Un apartamento en verano se achicharra uno dentro y en invierno se congela, y por tanto no se puede vivir 3 meses ahí dentro. Todo lo que es el uso de materiales naturales, que en Canarias tenemos mucho, es unas enormes expectativas también de creación de empleo y riqueza ahí. Todo lo que son las tecnologías que va directas, de fabricación directa al consumidor, es decir, un poco tecnología a medida, apropiada, es un sector importante para Canarias, especialmente de cara a África. Todo lo que sea las tecnologías relacionadas
por los seres vivos, digamos, ¿no? La biotecnología creo que es una gran oportunidad para nosotros también. Todo lo que es la tecnología asociada al transporte sostenible, llámese vehículo eléctrico, eso va a venir irremediablemente, y Canarias está muy bien posicionada por varias razones, porque tenemos renovables para cargar esa batería, porque nuestras islas son tamaño ciudad grande en el mundo, no son unas distancias enormes, por tanto los vehículos esos pueden moverse prácticamente en toda la isla, por muchas razones. Todo lo tecnologías relacionadas con las tecnologías de información y comunicaciones, bueno, ahí está, porque Canarias tiene que conectarse masivamente fuera si quiere tener un turismo, como decía antes, etcétera. Todos los servicios relacionados con un turismo a la carta, a medida, eso es una clave también de creación de empleo enorme. Todo el tema relacionado con la comunicación y la información, porque no hay manera de ser sostenible si no hay una información a gran escala y a todos los niveles, eso es un tema importante. Todo el tema de la formación y especialmente la formación a medida. En el sureste se proponía la creación de un centro de formación a medida, es decir, si queremos montar invernaderos de alta tecnología, ya nos estamos retrasando en formar técnicos para montar esos invernaderos y explotarlos, ¿no? El tema de la investigación, pues como decía antes también, nueva investigación. Todo lo que sea con actividades de deporte, ocio, cultura, etcétera, porque esta gente que va a venir más tiempo va a participar mucho más en esas cosas. Un tema interesante del sureste de Gran Canaria es que si ustedes ven los centros deportivos y culturales que tienen ahí, gimnasios, por ejemplo, gimnasio enorme, ¿no? Gimnasio enorme, el mayor que hay en Canarias, ¿no? Bueno, pero es que uno entra ahí dentro a las 10 de la mañana y lo que se encuentra son la abuela con los nietos, la madre, todo. Eso está ahí, o sea, es la población la que lo lleva, ¿entiendes? Es algo realmente admirable en ese aspecto, ¿no? Incluso hasta turistas, ¿no? Bueno, ahí es donde hay que moverse en esa línea, ¿no? Por tanto, todo el tema de deporte, ocio y todo eso, ¿no? El apoyo a los más desfavorecidos, pues, ¿qué les voy a decir? Servicio de seguridad para los ciudadanos. Cada vez se va a demandar más servicios de seguridad, no me refiero, bueno, igual que los sanitarios, ¿no? Servicio de protección del medio ambiente. Aquí creo que hay una de las mayores fuentes de empleo y de personal no altamente cualificado del futuro, ¿no? Inventar, rehacer nuestros bosques, rehacer nuestras, si me apuro, hasta las laurisilvas, ¿no? Proteger el medio ambiente porque es nuestro fundamento, nuestro modo de vida también. Los turistas vendrán si el medio ambiente está cuidado ahí, una cantidad enorme de posibilidades. Y luego los servicios relacionados con la gobernanza, lo que son una administración, pues seguramente será una fuente de empleo cualificado, pero seguramente no tan masiva como es ahora, ¿no? Habrá más atención al ciudadano directo y menos atención a estos niveles. Total que, ya para terminar, ahora sí termino, nosotros hemos hecho 3 planes, hasta la fase, al sureste hasta la fase del 4.º nivel, y Lanzarote, Puerto Rosario al 2.º nivel, y Granadilla al 1.er nivel, ¿no? Bueno, el 2.º nivel también, pero en fin, Comarca del Sureste. Empleo directo durante como lo que dure el plan, como les decía antes, 3.800 empleos, de los cuales 425 son estudios, informes, etcétera. Empleos a largo plazo, les decía antes, 2.700. Empleo global, 9.000 empleos. Puerto Rosario, bueno, empleo global, 8.000. Lanzarote, 8.000. Granadilla, no lo hemos hecho. Bueno, esos 3 sitios significa 12.340 empleos eventuales, de los cuales 1.700 son estudios, informes, análisis, etcétera. 7.300 empleos directos a largo plazo. 6.700 empleos indirectos a largo plazo y 26.000 empleos en total. En 3 sitios relativamente pequeños. Y cada uno de esos empleos está definido, ¿entiendes? Está definido. Bueno, si nosotros consideramos 1.762 empleos de estudios, proyectos, que ahí entra todo el mundo, ingenieros, arquitectos, economistas, abogados, licenciados en ciencias del mar, o en biólogos, todo tipo, actividades en monitores, etcétera, etcétera. Y estamos hablando para a lo largo de unos 3-4 años, usted dígame dónde están los jóvenes canarios para hacer todas estas cosas. Es que no hay. Es que no son suficientes. En otras palabras, el empleo se barre de una forma absoluta y rápida. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, que yo sepa, nosotros nos estamos gastando en desempleo cada año más de 200 millones de euros. Entre planes y etcétera, etcétera, 200 y pico millones de euros, que van una parte a los sindicatos, cursos, otra parte a las asociaciones empresariales, cursos, otra parte a las fundaciones universitarias, cursos, y otra parte a los municipios y demás para empleo local, ¿no? Bueno, una pequeña parte de esos 200 y pico millones, 20, un 30%,
no solamente barra el desempleo de todos nuestros titulados y técnicos de cualquier nivel, sino que además nos van a señalar el futuro sostenible de Canarias. No es un empleo para pintar, levantar la serie y volver a ponerme otra vez, ¿no? Así que yo no veo por qué nada de esto no se puede hacer. Y creo que si esto no se hace es porque nuestros políticos no lo están haciendo bien. Y si nuestros políticos no lo están haciendo bien, vamos a ver qué van a hacer los próximos que vengan. Y si los próximos que vengan no lo hacen bien, pues tendremos que buscar a otros políticos que lo hagan bien, ¿no? Y creo que esa es una misión también del plan, ¿no? Bueno, pues con eso ya les termino. Bueno, pues ha estado Roque Calero 1 hora, yo creo que con exactitud además a la milésima. Y bueno, y sin tomar agua además, o sea que doble mérito, eso quiere decir que es una garganta a prueba de profesor universitario, ¿no? Bueno, pues tenemos en torno a 15 minutitos, es poco, pero bueno, yo creo que si lo aprovechamos bien, pues podemos pasar el micrófono para que ustedes hagan las preguntas que deseen de forma encadenada, consecutiva. Aquí en primera fila tenemos gente pues del sector primario, de la arquitectura, en fin, gente muy cualificada y otra que sin serlo tiene mucha curiosidad por este proyecto. Adelante, amigo. Sí, se oye bien, ¿verdad? Sí, bueno, en primer lugar felicitar al señor Roque, ¿verdad? Y bueno, yo en cuanto a su exposición en su conjunto, se me plantean pues muchas, dudas en cuanto al reto que tenemos, ¿verdad? Es decir, por un lado ha hablado que se necesitan líderes políticos, entre otros. También ha indicado pues la triste realidad que tenemos y que hemos estado llevando durante muchos años, que es una universidad pues alejada de la realidad, una investigación quizás una investigación aplicada, pues se hacen muchas publicaciones que están en las bibliotecas y van a otros países. Y, o sea, no se hace una investigación directa en campo, diríamos, ¿no? En todas las materias. Estamos transportando productos alimenticios, entre otros, que recorren 70.000 kilómetros para llegar aquí a Canarias. Cuando ya, bueno, usted bien ha apuntado, pues todas las condiciones que tenemos para producir todo tipo de productos. Y bueno, no sé, o sea, todo esto es una reflexión en el sentido de decir, también ha comentado que estos planes que tenemos en papel, sobre todo, ¿verdad?, tan interesantes y que están en papel mayoritariamente. Y de verdad que, no sé, a uno se le hace de noche, por así decirlo, mentalmente, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cómo podemos empezar a caminar en este sentido, ¿no?, siendo tan necesario y tan vital en momentos como los que vivimos, ¿no? Pues muchas gracias. Sí. Más intervenciones. Manuel. Vamos a ver, sí. Sí, vamos, si aquí estuviera Camus, diría que, vamos, que sí que ha planteado usted lo que se llama un mundo feliz, o en este caso una isla feliz, y luego pues, lo trasladamos al mundo feliz. Pero la cuestión es que hay que ser realista, ¿no? Es decir, hay que tener los pies en el suelo porque, por desgracia, parte de la crisis esta es porque hemos tenido los pies un poco en el aire. Todos estos planteamientos que usted ha hecho, aparte de que me cuesta un poco seguirlo porque no estoy muy metido en estas cosillas y tal, van en contra de las directrices actuales de la globalización y todo eso. Entonces, ¿cuándo se haría práctico, más o menos, en el tiempo, todos estos resultados? Sí, teniendo en cuenta la línea en la que estamos inmersos ahora. Tengamos en cuenta incluso de que hoy salen una estadística de que el paro ha aumentado a 24.000 personas más, y casi pues vamos a ser el próximo estado que va a ser atacado por las bolsas y por la Comunidad Europea. Entonces, quiero saber más o menos eso. Muchas gracias. A ver, el micrófono ahora está. Adelante, amigo, sí. Sí, hola, buenas noches. Yo quería hacerte una pregunta porque, a ver, ¿cómo te digo? Dentro de toda tu exposición, a mi entender, creo que has puesto a la universidad en un punto, en una posición
con una responsabilidad muy alta, ¿no? En el sentido de la formación y de la aplicación de esa investigación. ¿Cómo crees que podríamos activar a nuestra universidad en La Laguna para que vuelva a formar parte de la sociedad civil? Muy bien, muchas gracias. Y don Domingo, adelante. Bueno, yo estuve escuchando muy atentamente a don Calero, lo felicito, porque tiene las cosas bastante claras. La sociedad esta que tenemos en el mundo, porque ya no estoy hablando ya solo en Canarias, no tiene otra salida. No hay otra salida. Si quiere sobrevivir en el tiempo, no hay otra salida. Como dijo usted, el petróleo se termina, los combustibles fósiles, y cada vez será peor, cada vez será más y cada vez subirá más el precio de esos combustibles que se necesitan para lo que llamamos el progreso, o mal llamado progreso. Usted quiere progresar e invertir en bienestar social, y los otros quieren seguir invirtiendo, como dijo antes el señor, ahí, en beneficios. Y los beneficios no dan comida, dan beneficios para ellos, pero no para el pueblo la comida. Y ese es el problema que tenemos, no es otro. Es sencillo. O se come dinero y guardan ellos, o nosotros comemos cemento, como las abejas digo que no comen cemento. Y burro cargado busque camino. Gracias. Muchas gracias. A ver, el micrófono, Carlos. Sí, aquí, Lázaro. Buenas noches, Roque. Le doy las gracias por asistir otra vez a la sala y estuvo muy bien el debate suyo. Y claro, ha tocado tantos temas que comentarlo todo en 2 palabras es difícil. Voy a ser lo más breve posible. Vamos a ver, aquí hay varias cosas que se pueden tocar, ¿no? Entonces, yo digo una cosa, como se suele decir en una casa, hay más salida aquí de lo que hay entrada. Me refiero en todos los puntos, en todos los sectores. Me refiero, se sale más de todo, hay menos salida que lo que entra todo. Quiero decir, en el sector agrícola, en el sector industrial, todo se trae de afuera. Yo me pregunto, una de las cosas, si el día de mañana, Dios quiera que no, hay una guerra, aquí se deje de traer algo de afuera, de cuánto tiempo disponemos para poder subsistir. En todos los campos, el sector energético, porque aquí yo desde hace mucho tiempo estoy diciendo que somos una potencia mundial, repito otra vez, en todo, del sector humano, del sector energético, pero no somos potencia en líderes, eso es lo malo. Y el problema de todo es, pues tenemos de todo en agricultura, sanidad, pero el problema es quién controla todo. Ese es el gran problema, porque claro, llevamos 20 años con la misma canción y hemos puesto todos los huevos en la misma gallina. O mejor dicho, la misma gallina en la misma cesta. Y no hemos visto la vista alrededor de nosotros, que tenemos un montón de herramientas para poder depender de nadie de afuera. Y el problema es, creo que le falta un punto, no sé si Amos lo dijo y no me di cuenta, que hemos tenido energía, tenemos todo, pero vemos que crece todo, menos el sueldo y menos el suelo de la tierra. Porque si sigue entrando gente, no tenemos más suelo para mantener a todos. Muchas gracias, Roque Calero. Gracias, Carlos. Lázaro, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy agradecido por la posición de la sostenibilidad, pero yo lo que quisiera era acentuar en la multiplicación de ella por los múltiples recursos limitados de Canarias, del archipiélago. Y debido a ello, considero que nosotros estamos súper controlados desde España, nuestro peor enemigo. España nos explota, España nos engaña y España nos ignorantiza. Con todas sus estratégicas y tácticas acumulables por la experiencia colonial que ha tenido en América y que todas las ejerce en Canarias. Yo quisiera, para concluir, decir que en la energía tengo varias ideas. Me gustaría, me asesoraba a ver si las pudiera patentar,
puesto de que ella no es ni la eólica, ni la solar, ni nada, es una distinta que es tremendamente infinita y que podría ser revolucionaria. La cuestión, si personalmente puedo hablar con usted, se la pongo. Siempre, sí. Y nada, muchas gracias y agradecido. Bueno, nos quedamos todos con el interrogante, pero a ver, allí el compañero, sí. Buenas noches, gracias por la exposición. Una preguntita, ¿ese libro o el plan de desarrollo de la comarca del sureste ha sido presentado a los que se van a presentar como posibles candidatos a la presidencia del gobierno? ¿Tienen conocimiento de ello? ¿Usted qué relación tiene con los políticos? Porque vamos, está ahí el plan, no entiendo cómo no se hace uso de ello. Encima nos premian mundialmente y aquí lo ignoramos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. No sé por dónde está el micrófono, si don Carlos Suárez, aquí. Ah, perdón, Miguel Marrero. Buenas noches, señor Roque. Le quería poner un ejemplo que conocí en la península. Era un señor que tenía una casa muy en el campo y no llegaba la luz eléctrica, ¿no? Y él se adaptó a una bicicleta de estas estáticas y le puso una dinamo y con una batería él veía televisión y el fin de semana que estaba allí no carecía de energía. O sea, la proporcionaba él mismo. Únicamente que al mismo tiempo que hacían, por ejemplo, ejercicio, estaban produciendo energía acumulándola en una batería. Y entonces todos participaban y le decían, bueno, tú, ahora te toca a ti 20 minutos, y se iban. Eso podría ser una posibilidad para que la gente que ya todos tenemos azúcar y que tenemos que caminar y que tenemos que gastarla, a lo mejor sería una buena experiencia. Él lo adaptó con una bicicleta simple, es solamente una sugerencia. Gracias. Bueno, una energía alternativa y renovable. Don Carlos. Sí, yo no tengo conocimiento en detalle de la experiencia del sureste de Gran Canaria. Me imagino que hay un acuerdo o se ha planteado este camino a las corporaciones y se han sumado no sé cuántos, varios ayuntamientos. Posteriormente has hablado de que esa experiencia se ha repetido en Fuerteventura, en Lanzarote y en Granadilla. Y yo me pregunto, porque Granadilla en mi opinión es un foco de insostenibilidad, es decir, ahí se concentran varios temas muy polémicos. La segunda pista del aeropuerto, segunda pista del aeropuerto, el puerto de Granadilla con la reciente descatalogación de especies para poderlo llevar adelante. Es decir, se concentran cosas que, en mi opinión, vamos, me chocan con ese plan que hay para Granadilla. Me gustaría que lo expusiera. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Sí, adelante. Bueno, pégase el micro bien. Okay. Yo especialmente felicitar aquí al señor, porque esto sinceramente, los que estamos ajenos a este mundo, parece que yo mismo estoy un poco sorprendido, ¿no? Con mis años que tengo ya, ¿no? Y cómo es posible que entonces, si esto está pasando en los gobiernos que hemos tenido, no, porque se asesoran a los gobiernos, los asesores que ponen, cómo no se da a estas personas para que puedan, porque a qué familia viene un amigo a asesorar al cabeza de familia y se niega cuando va a ser en el futuro su vida y la de sus hijos, las futuras generaciones. ¿Cómo es posible que estemos a estas alturas? Cuando creo que en Navarra dice que se produce el 64% de energía natural y aquí estamos en el 2%. ¿Cómo es posible que dice, usted acaba de mencionar, que si para el año, dentro de 8 o 10 años, para el 2020, haya un caos en Canarias con respecto al gas, como la población esté tan pasiva? ¿Cómo es posible que se pueda dar estas cosas en esto que estamos? ¿No cree usted que esto está como un poco cerrado? ¿Esto no sería quizás más razonable hacerlo en sitios más públicos y con antelación, con prensa y publicidad para que la gente pueda participar, todo el mundo?
Pero yo vengo aquí de primera vez y estoy ajeno a esto. Tiene uno unas ideas, algún periódico que lee, pero sinceramente la población necesita saber lo que está pasando. Pues muchas gracias, pero el pobre Roque es víctima precisamente de ese silencio mediático, ¿no? Emilio, creo que sí, Emilio Costa. Sí. Buenas noches, don Roque. Por lo que entiendo, más o menos la exposición, que las principales bases son indudablemente pues, educación y planificación. Planificación de los recursos pocos que podamos tener aquí en nuestras islas y eso. Educación en el sentido que cada uno sepamos que los derechos terminan donde comienzan los de los demás. La educación no es colgar títulos universitarios en una pared, sino tratar de que la gente sea responsable en la tierra en la que vivimos. Una de las cosas que se necesita con mucha urgencia es, que hemos carecido de ella, es una universidad investigadora, que desgraciadamente pues hemos tenido, como siempre se ha tenido aquí en esta tierra, pues el monocultivo. Hemos tenido el plátano hasta hace poco, que en realidad han llegado plagas de fuera, de infinidad de sitios y eso, según el señor que hoy es el presidente de la asociación ¿cómo se llama?, de los puertos, el señor ese de los bigotes, que en su tiempo fue consejero de Agricultura, pues resulta ser que le había dicho que habían entrado 30 y tantas plagas nuevas sin control aquí. Un consejero de él dijo que no solo 30, sino 60 y tantas. No hay control, por ejemplo, por esas cosas. Después también otra de las cosas, se está hablando sobre las energías, por ejemplo, renovables, digamos, por ejemplo, paneles solares y demás y tal, pero supongamos ponerlo que en manos de una UNELCO, de una Endesa, que ella sea la que después siga repartiendo la energía que necesitamos, pero beneficios para ellos. Después también otra de las cosas, digamos que una banca que hemos visto en todo este tiempo, que ha habido una banca especuladora hasta por gusto, que no hay una banca social, una banca que se dedique única y exclusivamente pues al bienestar del ciudadano, del pueblo, ya que nada de que ellos se dedican, porque cuando uno lee a fin de año las utilidades que tiene, pues resulta que se van enormemente. Después también, disculpe, ya yo termino. Otra de las cosas también es, para hacer una buena planificación de la poca agricultura que tenemos, porque tenemos el monocultivo del turismo, pero esta gente consume zanahorias que vienen de arriba, de Almería, consumen infinidad de cosas. No hay una buena planificación aquí en la poca agricultura que tenemos. Si el plátano, que en realidad es muy gastador de plátano, de agua, pues de haber hecho una buena planificación pues para muchos de esos productos consumidos. Después también una planificación, ¿por qué no?, industrial, por ejemplo, Japón, la mayor parte de su industria no es una nave grande ni mucho menos, sino que cada uno va haciendo pequeñas piezas y eso que son después para armarlas, qué sé yo, desde televisores y tantas cosas. Perdón, gracias. Muchas gracias, Emilio, y bueno, yo creo que ya podemos ir entonces respondiendo a esta docena, yo creo, más de preguntas, Roque. Bueno, vamos a ver, yo tomo algunas notas y si alguien pues se considera que no lo he respondido, pues me lo puede preguntar de nuevo. Han sido varias observaciones respecto a la universidad. Yo creo que efectivamente las dos universidades canarias están absolutamente alejadas de la realidad y social, económica, política, etcétera, de Canarias. O sea, mi universidad jamás ha hecho una declaración como institución sobre el tema energético, por ejemplo, ni sobre el tema turístico, ni sobre el tema del sector primario, sobre nada. Está absolutamente al margen de todo. Así que yo ahí, primero creo que tienen una gran responsabilidad las universidades, están formando las élites, ¿no? Y en segundo lugar, tiene una gran responsabilidad por dejar una función primordial de sus servicios, ¿no?, que es el servicio a los ciudadanos. Yo en ese aspecto además tengo que criticar también a mis colegas de profesores, ¿no?, porque entienden mal la libertad de cátedra. La libertad de cátedra la entienden como que yo hago lo que me da la gana con los alumnos y las asignaturas, y eso no es libertad de cátedra, eso es libertinaje de cátedra, ¿no?
Libertad de cátedra es, hable usted lo que piensa porque a usted no le va a pasar nada y por eso lo hemos protegido. Le damos a usted, no solamente damos a usted libertad para opinar, sino lo obligamos a que opine libremente. Si no, usted no está cumpliendo su función de libertad de cátedra. Y luego eso no se da para nada, pero para nada, nada. Y los alumnos pues son el reflejo de nosotros, los profesores, ¿no? Por eso si los alumnos se inhiben es porque los profesores se inhiben y la universidad se inhibe. Otros comentarios también se han hecho varios del tema de investigación. Yo creo que está desenfocada completamente. Nosotros estamos enfocando nuestra potencial investigador, nuestros grandes recursos, que no son tan grandes, pero bueno, no son despreciables, en la astrofísica como un foco de excelencia, en las cuestiones relacionadas con el mar, la plataforma oceánica de Gran Canaria, fundamentalmente, y las biotecnologías. Yo, biotecnología, creo que es un sector que puede crear empleo, riqueza y que es interesante. El tema de la plataforma marina creo que yo no le veo ningún futuro, es un juguete casi para compensar otras cosas, y a mí me parece que muy bien son ver las estrellas y publicar, pero no creo que ese sea el mayor problema que tiene Canarias. A mí me parece que eso está muy bien que se haga, siempre que no le traiga ni un euro a la investigación que debemos hacer, y que no estamos haciendo, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Los planes de desarrollo están sobre el papel, sí, porque no se ha podido salir del papel por las razones que les decía antes, ¿no? Luego, como han habido también varias observaciones al respecto, luego les comento un poco más, ¿no? Alguien comentó del poco quizás realismo, ¿no? Yo creo que no hay más realismo que ver lo que va a pasar dentro de 10 años o 15 años. En cualquier otro escenario no debemos plantearlo nada. Eso sí que es irreal. Por tanto, lo que no es real es continuar en la misma dirección como si no estuviera ocurriendo nada o como si no fuera a pasar nada. Uno de los problemas del PECAN, del Plan Energético de Canarias, es que las hipótesis que hizo son que el Producto Interior Bruto sigue creciendo al 3% anual, que los turistas siguen creciendo al 5 o 6% anual, que el precio del petróleo sigue creciendo al 1% anual, pero es que eso no se cumple nada, ni se iba a cumplir en ese momento cuando lo hicieron, y menos ahora. O sea que eso es un disparate. Yo digo, los técnicos hicieron bien, porque le dijeron, mire usted, las cartas que ustedes juegan, juega usted a esto. Con eso hicieron un plan y dice, mira, hay que poner gas, hay que poner más, yo qué sé, hay más refinería, más luego en estas casas. Porque pensaban que iban a ir 20 millones de turistas y que iba a ocurrir, el Producto Interior Bruto se iba a disparar hasta no sé cuándo. Eso sí que es irreal, ¿no? Lo primero que hay que hacer en un plan de desarrollo es ver el futuro, porque el plan opera ahí. Nosotros hoy estamos viendo el tema energético de lo que se planificó en los años 80. Lo que hagamos ahora va a repercutir en los años pues 2020, ¿no? 2015-2020. Y por tanto, lo que es realista es ver qué va a ocurrir en el futuro y plantarnos ahí, ¿no? ¿Que los planes actuales van contra las directrices? Absolutamente. Las directrices son la prolongación del pasado. No piensan que las cosas van a cambiar. Piensan que esto se va a recuperar, que es un bache. Y que ya el bache lo estamos sobrepasando incluso. ¿Vale? Es absolutamente irreal. Esa gente no sabe lo que va a pasar, no lee nada. Cuando me comentaban cuándo podían implantarse estos planes. Bueno, el problema de los planes es que tiene que impulsarlos, la fase previa, el preplan, una entidad pública. Allá me gustaría a mí que hubiera empresarios privados que dijeran, mire usted, le financia usted los 2 años de trabajo o 1 año del plan. Perfecto, pero claro, o el político que está ahí dentro dice, bueno, vamos a activarlo, o no se activa. Luego les comentaré al final cómo veo yo que se puede cambiar esa situación, pero es la dificultad de implantar los planes, no solamente eso, sino que un señor encarga un plan y luego decide meterlo en un cajón porque no le interesa sacarlo, por ejemplo, que también está ocurriendo. O un señor que llega y dice, bueno, como lo anterior, yo desbanqué al anterior presidente del Cabildo, pues ahora resulta que eso se mete en un cajón, pues yo tengo otros proyectos, ¿no? Es uno de los dramas que tenemos nosotros. ¿Cómo podía activarse la unidad Laguna, ¿no? La Universidad de La Laguna para formar parte de este plan. Pues yo no veo más otra alternativa que yendo allá a comunicarle a los alumnos y a los profesores, comunicarles, decirle, mire, ustedes tienen otro futuro posible que no es el desempleo. Yo el año pasado, creo que fue hace 2 años, di una charla que me invitaron en la Facultad de Química de la Universidad de La Laguna. Y fueron los alumnos del último curso y algunos graduados hacía poco. Aparte de que me resultó chocante la Facultad de Química casi vacía. No sé si alguno aquí estudió químicas, ¿no? Casi vacía. Aquellos pasillos sin nadie, ¿no? Pero luego lo que más me impresionó fue el derrumbe moral de aquellos alumnos, ¿no? No podemos hacer nada. Nuestro futuro es el paro. Ya está.
Yo le puse como ejemplo la comarca del sureste, ¿no? La comarca del sureste que gasta el dinero que se gasta, incluyendo la financiación de estos planes, ¿no? O la jornada, el Seminario Internacional de Comarca Sostenible, que se ha celebrado 6 años gastándose un buen dinero para invitar, entre otros, a Jeremy Rifkin, por ejemplo, o este año a 3 personajes de alto nivel de Naciones Unidas, sacan el dinero de la venta del agua, porque la comarca gestiona el agua desalada, el agua depurada, la depuración, bueno, y de basuras y demás, ¿no? El agua. Y es el agua más barata de Canarias, ¿sabes? Más barata de Canarias. Y les da dinero para gastarse mucho dinero. Ellos tienen, para poder depurar el agua, hacen un control del seguimiento de las aguas residuales. Es decir, ellos controlan lo que se vierte en el alcantarillado. Tienen 2 coches con una serie de chicas, que son químicas o técnicas, ¿no? Y van extrayendo muestras periódicamente de toda la comarca. Y cuando detectan un vertido indebido, aceite por ejemplo y otros productos que pueden estropear el agua para la depuradora, los buscan y los multan y no vuelven a hacerlo. Por ejemplo la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Les obligaron a poner una depuradora especial para ellos. Eso significa que el agua que llega es un agua de alta calidad y se puede depurar toda, incluso un terciario, y sacar agua potable al final. Bueno, si todos los municipios hicieran lo mismo, si todos los municipios controlaran lo que tienen que controlar, no había ningún alumno de química en paro, ¿sabes? Por ejemplo. Y eso cuesta mucho más barato que los dineros que se están tirando por ahí cualquier cosa. Se quedaron como sorprendidos, ¿eh? Y esto no se lo explica, no sé. Bueno, posiblemente lo que hace falta es explicar. Por eso decía antes que hay que informar a la gente joven, ¿no? Que son los que van a vivir dentro de 20 o 30 años. Yo no, ¿entiendes? Y son los que lo van a padecer si no se cambian las cosas. ¿Qué son pasotas? Bueno, hay de todo. Hay pasotas y hay no pasotas. Yo me conformo con que de cada 100 pues hayan 10 que no lo sean. Ya es suficiente, ya tiran del carro, ¿no? Así que, claro que sí, las universidades no están jugando su papel, algunas tampoco, pero pueden hacer muchísimas cosas, mucho más de lo que quizás ustedes pueden imaginar. Desde luego, todos estos estudios que habíamos hablado de 1000 y pico directos, trabajos, empleos, salen casi todos de la universidad. Alguien comentó, y es verdad, es que ese desarrollo sostenible o algo parecido es la única posibilidad que nos queda. La única. Si ustedes ven las previsiones energéticas de algunas entidades internacionales, podrán ver ustedes que ya pasamos por el pico del petróleo. Ya estamos sacando arenas asfálticas, ¿entiendes? Por ejemplo, ¿no? Petróleo, arenas asfálticas, consumiendo un barril para sacar 2. Estamos sacando el petróleo de 4.000, 5.000 metros. Para sacar un barril estamos consumiendo ya casi un cuarto barril o más. El gas tiene 5 o 6 años más de vida, pero si no aumenta el ritmo de consumo, si aumenta el consumo, menos. El carbón, curiosamente, que hace unos años las estadísticas de la British Petroleum decía 200 años, ya están hablando de 100 años o menos, y están hablando del pico de carbón 2030. El pico del carbón 2030. Hay que ver cómo se ha disparado el consumo de China, por ejemplo, que se ha triplicado en los últimos 15 años. El uranio va a ser la panacea universal porque va a sustituir al petróleo. No sustituye nada. El uranio de calidad son 30 años las reservas que tenemos. Y el uranio en conjunto no llega a 60 años. Al ritmo de consumo actual. Por tanto, si uno se pone a poner en centrales nucleares, el ritmo del uranio va a durar menos todavía que el petróleo. Aparte de eso, para sustituir el petróleo, la decadencia del petróleo, hay que construir 1.600 centrales nucleares en los próximos 15 años. No sé si ustedes se dan cuenta de que estamos hablando. Imposible. Por tanto, ningún indicador que yo conozca, y nadie me lo puede desmentir, señala que más allá del 2020 no vamos a entrar en una auténtica catástrofe energética, que se termina con este mundo, que lo barre. Entonces, lo que digo es que lo que podamos salvarnos de semejante situación, pues lo hagamos desde ahora. Porque, insisto, si ahora planificamos gas natural, invertimos 400 millones de euros en la regasificadora de aquí y allá, o 500, y somos serios, hombre, esa gente hace una inversión porque va a amortizarla en 20 años la instalación, ¿verdad? Lo que no podemos decirle es, hagan ustedes la inversión de 500 millones y mire usted, mañana yo voy a dar objetivo número 1, ahorrar. O sea, lo sostenible de Canarias y lo progresista no es consumir más y decir que consumimos más, somos más desarrollados, sino consumir menos. Ese es nuestro reto y nuestra posibilidad. Y eso sí es sostenible y progresista. O decir, vamos a renovables. No, y estos señores me han dicho, oiga, ¿qué pasa? ¿Que usted quiere que pare mi central ahora? ¿Quién me paga a mí? ¿Quién amortiza lo que he hecho? ¿Qué es lo que ha pasado en la península? Los déficits tarifarios son porque se lanzaron a montar centrales de ciclo combinado, como locos. La política del gobierno ha sido
en renovables y ahora se encuentra que las renovables tienen que entrar primero en la red, ¿no? Y por tanto, si hay viento, a la red y los otros a parar. Navarra es el caso típico. Navarra efectivamente tiene un 70% y Navarra tiene sus centrales de ciclo combinado paradas todas. ¿Quién amortiza esas centrales? Porque cuando te me dio permiso para instalarlas, le dicen ellos al gobierno, ¿no? Te me tiene que pagar a mí el que ya no esté funcionando. Eso significa que el plan energético de Canarias hay que cambiarlo radicalmente. Yo digo que nuestros recursos primarios son el ahorro y las renovables. Y cuando no hay renovables, utilizamos los grupos térmicos. Pero si yo pongo un grupo térmico de 300 megavatios en Tenerife, no puedo pararlo nunca, no lo puedo parar nunca. Porque arrancarlo me significaría muchas horas o días. Yo tengo que poner grupos flexibles, pequeños, 10 seguramente. Es decir, hay que rehacer todo el sistema eléctrico para conseguir un futuro energético sostenible. Y eso no se está haciendo para nada. Está bloqueando los gobiernos además. Pero mi pregunta es, ¿alguien le impide a la universidad en función de libertad de cátedra hacerlo? Nadie se lo impide. ¿Lo hace? No. ¿Qué es lo que ha hecho Endesa? Ha creado la cátedra Endesa de la Universidad de Las Palmas. Ha puesto un catedrático al frente y hace lo que le dice Endesa. ¿Entiendes? ¿Y qué hace el rectorado? Calla, mira para otro lado. Eso es lo que está pasando. Pero en fin, de esto podríamos hablar mucho, pero es así. La economía canaria está desequilibrada, como siempre. Como siempre. ¿Cuánto tiempo, decía alguien, podíamos sobrevivir con esta situación? Pues muy poco. O sea, que tengan en cuenta que, bueno, el petróleo y el gas, el uranio, el carbón, está prevista esa curva campana, pues los próximos 10, 15, 20 años. Eso al ritmo de consumo actual. Si el consumo sigue incrementándose, China, India, etcétera, va a durar mucho menos. Y si hay una guerra, puede durar muchísimo más. Solamente que entraremos todos en un desastre, ¿no? Y conseguiremos muy poco, estaremos por el quinqué a lo mejor, ¿no? Si una guerra puede alargarlos con los recursos energéticos, pero estaremos todos muy mal. En cualquier caso vamos a estar mal, ¿no? Sea por una razón o por otra. Desde luego, ante una subida de petróleo brusca, que no va a tardar mucho, pero en fin, $200, $250 barril, se puede poner a 300 y más si hay algún conflicto. Eso, ustedes cuenten, no sé cuántos días, y la economía canaria se derrumba. Se derrumba. Porque los turistas no vienen. Y si no vienen los turistas, se acaba todo. ¿Has visto lo que ha pasado? Que hemos pasado a 12 millones a 10 o a 9. Pues no les cuento si pasamos a 5, ¿no? O 6. Así que muy mal asunto, ¿no? ¿Alguien comentó que faltan líderes? Absolutamente, faltan líderes. El líder a veces tiene una mala imagen. El líder es el señor que se impone. No, me refiero al líder el que arrastra a las personas, que les convence de que otra posibilidad es necesaria, es posible, y bueno, y se ponen al frente de la gente que les apoya, ¿no? Alguien comentó que los recursos en Canarias hay recursos limitados. Pues sí, en Canarias, como en todas partes del mundo, hay recursos limitados. Pero dentro de esos recursos limitados somos de las regiones del mundo más sostenibles. Sí, sabemos hacer las cosas bien, ¿no? Yo comentaba también que en Canarias es explotada, ¿no? por España o Unión Europea. Yo decía antes que todos los monocultivos que han habido en Canarias han sido impuestos desde fuera, todos, ¿no? Pero ahora tenemos una posibilidad de cambiar el modelo de desarrollo que no vayan a imponerla a nadie, sino que la vamos a poner en contra de ellos. No hay que pedirle permiso a Madrid para hacer un plan de desarrollo sostenible, ¿sabes? Para nada. Es más, yo no sé Madrid, pero Bruselas nos va a aplaudir seguro. Y eso está en nuestras manos. Ya no podemos decir, es que son malísimos los juegos, que no, que eso es la historia. Ya pasamos esa época, somos mayores de edad. ¿Sabemos hacer las cosas nosotros bien o no? ¿Quién nos va a impedir que pongan en marcha un plan de desarrollo sostenible? Nadie nos lo puede impedir, nadie. Y comento esto, pero luego comento otra cosa al respecto de eso, ¿no? Yo conozco a todos los políticos habidos y por haber, porque muchos de ellos son compañeros míos de estudio, después además he tenido siempre relaciones con todos ellos, ¿no? Así que yo pues hablo con todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo me escucha y todo el mundo que es bien y ya está, y salgo por la puerta y aquello se acabó porque van a otra historia. Entre otras cosas porque al político le interesa el corto plazo y esto es largo plazo, y largo plazo no les interesa para nada. Por cierto, cada vez más cortos plazos, porque ahora vienen las elecciones, los pactos, las vacaciones, el entrar en el a ver cómo van funcionando por dentro aquello. Nos ponemos a fin de año, que hay que hacer los presupuestos del año que viene, por supuesto sin planificar nada, sino lo que ya va en marcha se sigue. Un año y pico, 2, y otra vez las elecciones, con lo cual esto no tiene arreglo.
Tampoco hay que someterse a esa situación, para nada. Para eso precisamente hace falta que la ciudadanía planifique y se organice al margen de estas cosas, ¿no? Lo que sí insisto es eso, que ahora tenemos nosotros quizás por primera vez gente preparada, sabemos qué está pasando, qué puede pasar y podemos hacer nuestros propios proyectos de futuro sin que nadie de fuera nos venga a imponer. Eso es importante que lo tengamos en consideración. Como digo los políticos, pues nada, pues eso es así. Antes alguien comentó de la bicicleta, ¿no? Hombre, ya me gustaría a mí, ¿no? Pero un caballo animal, es un caballo. Ese caballo es un coche de 40 caballos. Pues imagínense, porque es así, son 40 caballos tirando de las 4 seres que vayan dentro. Que eso aproximadamente son 750 vatios. Una persona normal, como podemos nosotros, puede desarrollar una potencia mantenida de 200 vatios. 220 vatios. Un ciclista subiendo una cuesta ahí potente, 500 vatios. Un levantador de peso en ese instante podría llegar a los 600, 700 vatios. Así que eso es lo que debemos hacer. Por tanto, pedaleando, podemos mantener encendida, bueno, si son 200 vatios, pues eso es lo que hay. Desde luego una plancha de planchar, nada, desde luego. Y eso, sí, pequeñas baterías. Pero en fin, yo ahí quería, sí, pequeñas baterías, sí, eso sí. Pero ahí quería decir una cosa que antes lo comenté, que puede ser una revolución. Y es una revolución que se está intentando bloquear. Esto lo digo porque además a mí, yo es un tema que estoy trabajando con él hace tiempo, me gusta, quizás por eso hablo más con más ilusión. Es el vehículo eléctrico. Yo decía antes que el vehículo eléctrico conectado a la UNELCO no tiene sentido, porque está contaminando en la central. Y como la energía eléctrica llega hasta el coche, pues al final has perdido por el camino un montón de energía que el resultado final es peor que quemar directamente de petróleo, gasolina en el coche, o más o menos igual. Sí tiene un enorme sentido como energía renovable. Yo batallé durante años y ahora todo el mundo está haciéndolo por el mundo, ¿no? Aquí, como nadie me hizo caso, porque la investigación no se hace de acuerdo a los intereses, ¿verdad? Yo he presentado proyectos en el gobierno de Canarias de investigación que siempre me los han rechazado. Y uno de ellos es el vehículo eléctrico para intercambiar baterías. La idea es que un parque eólico o solar carga baterías en una estación de Santa Cruz, ¿eh? Y uno va con su coche, quita la bombona vacía y coge una bombona llena, la metes en el coche y te vas a tu casa y arriba en Tacoronte. Enchufas el coche en tu casa y tienes energía desde tu coche, que sale del parque eólico de abajo de Granadilla. Eso además, si tienes en la azotea una planta fotovoltaica, tú cargas la batería de tu coche, que es tu fuente energética. En definitiva, estás independizado de Endesa. Por eso tienen tanta obsesión en colocar una cosa estúpida, que son los postes estos que han puesto aquí uno en Las Palmas otro, porque ellos quieren, como sea, quedarse con el negocio de la recarga de coches. Porque recargarán coches con la central de abajo. Así que aquí tenemos una gran opción, una opción única, que es apostar por este sistema de tracción, porque tenemos energía renovable y el coche se convierte en un almacenamiento de energía renovable. ¿Por qué? Porque uno carga una batería de un coche en 3 horas, una carga media, y el coche tú vas a cambiarlo a vuelta y vuelves a cambiarlo al cabo de 3 o 4 días. Por tanto, mal será que no haya ningún viento en todos esos días. Y desde luego, una batería de coches de 25 kilovatios hora en la casa de uno son una semana enchufada al coche, consumiendo lo mismo que ahora. Ahí tenemos un enorme futuro, pero que el gobierno de Canarias no hace nada, cero, por impulsar esa idea. Nada. Y el gobierno nacional tampoco, por cierto. Yo antes comentaba Granadilla Buena sí es sostenible. Granadilla Buena es insostenible, como toda Canarias, ¿no? Y posiblemente más que muchos sitios de Canarias. Hombre, yo no he traído el plan, pero sí me invito a que lo veas. Precisamente lo que se propone ahí es para hacer un giro radical, o casi radical, de Granadilla Buena para convertirla en un municipio sostenible. Ellos han hecho ahora, como sabes, últimamente la mancomunidad de municipios, que se han mancomunado, son 5 o 6 municipios, y yo espero que se amplíe ese modelo de desarrollo a la comarca completa, ¿no? Porque Granadilla es una comarca entrenice que puede ser absolutamente sostenible en todos los aspectos, en todos los aspectos energéticos, de agua, de producción primaria de alimentos, de turismo, muchísimas cosas que pueden hacer en aquella zona que hacen que Tenerife sea mucho más sostenible, ¿eh? Y, hombre, yo creo que la insostenibilidad pasada
ya quizás no me preocupa tanto, porque es que los buenos tiempos de antes difícilmente van a volver, ¿no? Y yo creo que, espero que el dinero y los esfuerzos y la política se meta más por lo que tiene sentido, ¿no? Pero en todo caso, el Plan de Desarrollo Sostenible de Granadilla no tiene nada que ver con lo que se estaba haciendo hasta ahora de Granadilla, ¿sabes? Muy poco que ver. Es más, en muchos aspectos, una de las cosas que tienen los planes que hacemos es curioso, y es que los responsables políticos, en este caso, o los funcionarios, cuando ven el plan dicen, caramba, yo no sabía que esto era Granadilla, ¿no? O yo no sabía lo que tenía dentro, ¿no? Porque hacemos una revisión tan exhaustiva de cómo está Granadilla por dentro, que los propios gente ahí, en este caso los únicos que lo conocen, que son los políticos, ¿no? Los que lo encargaron. Pues se sorprende de que no conocían por dentro su municipio, ¿no? Y estos planes tienen una virtud, que es que afloran todo, las debilidades, las fortalezas y todo, ¿no? ¿Por qué no a todos los políticos de Zara? Porque los políticos son de los antiguos criterios y siguen la misma tónica de siempre. Ellos no van a cambiar. Ellos están instalados en un tren que no pueden bajarse de él. Yo diría que hasta aunque quieran. Y por tanto no piensan de otra manera. Uno les cuenta estas cosas y les suena a, no sé, ellos están pensando en el mañana, ¿no? A mí he hablado con Paulino y dice, sí, está bien, pero mira, dime algo para mañana, porque yo como político tengo que mostrar algo mañana. Bueno, pues es que funcionan así, quizás es inevitable que el político funcione también a corto plazo, ¿no? También yo creo que el político en general mezcla de una forma, a mi juicio, fatal lo que es la planificación estratégica de lo que es los planes, ¿cómo se dice?, tácticos, ¿no? Creo que ellos son más tácticos estrategas, una estrategia a largo plazo y, en fin, son líneas generales. Y la táctica es que tengo que hacer yo para que mi vecino me vote mañana, ¿no? Y entonces va a la acera, ¿no? Bueno, mezclan las dos cosas, ¿no? En fin. Y muchas veces la estrategia les estropea las tácticas, ¿no? Con lo cual tampoco les interesa mucho. Efectivamente, Navarra es una región modélica en el tema de desarrollo sostenible. Navarra, yo recuerdo en los años 93-94, vinieron a Las Palmas a ver lo que estábamos haciendo en el Instituto Tecnológico, el Centro de Investigación, tomaron nota, ellos estaban pensando en crear un centro de investigación, estaban pensando en lanzar las renovables, hoy tienen el 75% de energía renovable, hoy tienen el Centro de Investigación referencia europeo y nosotros no tenemos nada, ¿no? Lo del diseminar el plan es lo que hablamos antes y al principio también, o sea, es básico ahora, a partir de la próxima, de las elecciones, primero vamos a ver quién queda elegido, hablaremos con los que han sido electos, a ver qué opinan de todo eso, se los presentaremos una vez más, pues puede ser que reaccionen positivo o no lo sé, y si no, en cualquier caso, creo que hay que iniciar una campaña de información y de formación exhaustiva, y para eso cuento quizás con muchos de ustedes, porque creo que hay que formar formadores, ¿no? Hay que concienciar a todos los niveles, pues el libro y otras cosas más hay que divulgarlos, ¿no? Hay que hacer hay que dar charlas en las universidades, hay que convencer a jóvenes de que ellos tienen que ser los líderes del cambio, ¿no? Los que tienen que presentarse a las próximas elecciones con otro programa distinto, que es el programa de la ciudadanía. Todo eso hay que hacerlo. No se podía hacer las elecciones porque para estas elecciones que pasaron no había tiempo. Para las próximas sí hay tiempo. Los acontecimientos incluso nos van a ayudar, creo yo. Y por tanto, bueno, pues si no has hecho todo eso, los políticos los partidos políticos aceptan y apoyan el cambio, que por cierto van a haber pocas diferencias entre unos y otros, porque todos tendrán que apoyarlo bien, y si no, espero que esos jóvenes que salgan de las universidades, o que ya estén o no jóvenes, pues sean los que tomen el relevo, ¿no? Que es lo que había que hacer. Yo creo que la gente joven no es reacia a estas cosas, al contrario, no es muy receptiva, lo que pasa es que hay que explicárselo. Yo comentaba un par de ejemplos, ¿no? Lo comenté antes de la charla que di en la Universidad de la UNA, algunas charlas que doy de vez en cuando en los institutos del sureste de Gran Canaria y el norte también, y los jóvenes son muy receptivos a estas cosas, ¿no? Y se preguntan lo mismo que nos preguntamos todos, ¿por qué no se hace nada, ¿no? Y yo les digo, bueno, porque ustedes cuando tomen la rienda háganlo, ¿no? Bueno, ahora ya saben quizás cómo tienen que hacerlo. Yo, un poco comentando, volviendo al tema de las universidades y el tema de investigadores, porque es un tema que me preocupa como catedrático, ¿no? Yo hace tiempo que ya renuncié, y es una cuestión personal, a las publicaciones como forma de prosperar a un profesor, porque yo no voy a prosperar más ya. Entonces, esa investigación que consiste en publicar papers para hacer currículum es perversa. Es perversa. Y cuando
la eficiencia de un profesor universitario se mide en publicaciones, se ha perdido la universidad. Fíjense lo que estoy diciendo. Un catedrático de la universidad. Se ha perdido, se ha pervertido. Y esa perversión es muy peor todavía en las escuelas técnicas, ¿no? Porque la última vez un ingeniero se dedica a hacer publicaciones que solamente le sirven a él y a sus 3 colegas para darse lustre unos a otros o para tener un sexenio. Es la perversión. Así que hay que reinventarse también en la universidad en muchos aspectos, ¿no? Les pongo 2 ejemplos para que vean. O un ejemplo. Hace poco un amigo que tiene una finca ahí en Gran Canaria, que tiene un parque eólico de él, una desaladora de él e invernaderos de él. Tiene un sistema autosuficiente, que por cierto van las guaguas de turistas a verlo, sin que haya hecho ninguna publicidad. Es decir, a los turistas les interesan estas cosas. A los turistas les interesan ir a ver lo que se van a comer el día siguiente. Están encantados de hacerlo. Les gusta ver que el Canarias es sostenible. Y creo yo que les repataría un poco ver un edificio de 70 pisos de altura, de 70 metros de altura, que es un centro de gas, una gasificadora. Me parece a mí que no sería, la imagen nuestra no sería nada buena. Bueno, los turistas van a ver esas cosas. Bueno, pues este señor tiene millo, maíz, ¿no? Y tenía unas plantas con 3 mazorcas, ¿no? Y viene un señor por ahí mexicano, le dice que si le daba alguna, dice, bueno, y se la lleva al mexicano. Poco tiempo vuelve el mexicano, dice, es que quiero 20 kilos, y le da los 20 kilos, y quería pagarse, no, lléveselo usted. Bueno, luego se enteró que era un submarino de Monsanto, ¿no? Bueno, estoy seguro, pues no vamos a dudarlo, que esa variedad está registrada bajo la marca Monsanto. Mi pregunta es, ¿qué han hecho las universidades canarias mientras tanto? No, las universidades canarias no están al margen de todas estas cosas. Yo creo que en la universidad estamos muchos casos, y ahora más quizás, al margen de nosotros mismos, ¿entiendes? Que eso es mal. Las energías renovables, sí, las va a explotar una empresa, que alguien comentó, empresa Endesa. Yo creo que no tiene ningún interés en más. Yo personalmente, como estaba escuchándolo todo el mundo, pero no importa, yo bloquearía cualquier asignación de potencia que se le diera a una empresa de este tipo. Porque eso es coger nuestros recursos, se los damos a una empresa extranjera que los invierte en Chile. A mí eso no me sirve de nada. Cuando el mayor estabilizador social que pueda haber es la distribución de esa riqueza entre toda la ciudadanía canaria. Y por tanto no se podía permitir. Y sin embargo se permite y se potencia esas cosas. De la potencia última que se dio, además me están escuchando mis amigos políticos y tal, es que casi toda ha sido a empresas de fuera, que han venido aquí al negocio. ¿Por qué? Porque el negocio de Gran Canaria es una mina de gas natural, que es el viento. Pero más importante que los depósitos de gas que puede haber en el mundo, porque es eterna, gratuita, no contaminante. Y eso se lo estamos regalando a especuladores que vienen de por ahí. Estamos locos de remate. Eso distribuido en la población, en el sureste hemos hecho los cálculos, significa muchísimo dinero para repartir entre toda la gente que de la zona. Y además, como digo, eso es un potente estabilizador social. Los ayuntamientos tienen participación, un 8%, un 9%, y algunos viven de eso. Pero ya, es que entre un 8% y un 100% hay una pequeña diferencia también. Quiero decir que porque no asignamos potencia a las entidades públicas. Porque las entidades públicas tienen una peculiaridad, y es que nadie se va a enriquecer con aquella, aparte que algún concejal o alcalde, alguna barra basada, no. Pero al final son mejores servicios sociales, ¿verdad? Culturales, etcétera. Y por tanto se reparte esa riqueza que pasa por ahí encima. Y si hacemos que parte de esos parques eólicos sean sociedades de capital, pequeños capitales, de pequeños capitales, de pequeños inversores, pues tenemos mucha gente que tiene sus ingresos. En definitiva, yo decía en estos planes que alguna vez he dicho que como tal como veo yo, y es una última cosa que como de comentarlo, ¿no? ¿Cómo veo yo la reacción? Podemos hacer una reacción. Bueno, sí, nosotros podemos poner en marcha los planes que no se van a poder poner en marcha, sino, bueno, yo quiero hacer un partido político para poner en marcha los planes. Y voy a ganar las elecciones. Además, yo tengo una filosofía, y es que todo lo que venga de la península, eso es mi enemigo, ya está. Antes comentábamos el REA, ¿no? El REA es positivo o negativo. Yo creo que no se debe poner encima de la mesa un proyecto de carácter sostenible diciendo, primero, eliminar el REA. No, ese no es, a mi juicio, el camino. El camino es, primero, máxima sostenibilidad del sector primario. Como consecuencia, o como para poder tener la máxima sostenibilidad, el REA sobra. Pero eso es una cuestión después. Y eso lo puedo decir igual en misiones políticas, ¿no? Yo creo que no es el tema, por eso lo decía, ¿no? Entonces, bueno, para eso hay por otra parte, ese libro que saldrá no sé cuándo, y todas estas historias, yo no pretendo que sea eso la Biblia, para nadie. Es más,
a ver si podemos llegar a algún acuerdo de manera que ese sea un libro abierto, que se va a poner en internet y que todo el mundo pueda opinar sobre lo que ahí se dice, ¿no? Y con eso se hará una segunda versión del libro, vamos a decirlo así, ¿no? Y todos vayamos tomando conciencia del cambio que tenemos que hacer, porque el cambio hay que hacerlo de abajo hacia arriba, ¿no? Yo creo que todos los políticos actúen de buena fe, y no digo que no lo hagan así, están limitados. Y por tanto tiene que ser la ciudadanía en general y los líderes, los pensantes, los que tengan que proponer al político el cambio, porque es muy cómodo para nosotros decir, bueno, me espero así, a ver qué se le ocurre al político, ¿verdad? Y entonces digo, no me gusta. Oiga, y es que eso no puede ser, porque tampoco el político está en todo, ¿no? Y esa es un poco la filosofía de estos planes, como digo, de abajo hacia arriba. Así que aquí no soy yo ni nadie, todos somos responsables de lo que ocurre en el futuro. Y la herramienta, pues, es lo que yo creo que es lo único que puedo ponerle yo a ustedes, ¿no? No sé si he contestado a todos, pero más o menos no. Creo que sí.